Buenas noches, querido amigo. Estoy contento, feliz de estar con ustedes nuevamente. En el canal estamos con mucho programa, mucha audiencia, así que estoy muy feliz de estar acá con un gran invitado, más el profesor John Cohen, que ya es clásico, es dueño de casa ya, y mi gran amigo Cristian del canal Cuidemos a Chile, que nos está transmitiendo también para que nos vean más personas. Y tenemos a un tremendo invitado, a un experto en un tema que es muy candente, que nos pega muy fuerte a nosotros, que se llama el señor Don Douglas Pollock. Pero antes de presentarlo, le saludo al querido profesor John Cohen. ¿Cómo está, profesor? Bien, encantado de estar con ustedes de nuevo. Muchas veces esta semana. Esta semana vamos a batir el récord ahora. Mm. Don Douglas Pollock, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Muy bien, pues aquí entre prueba y falla finalmente nos conectamos. No, Sí, no, por fin pudimos, estuvimos ahí, bueno, yo me contacté con Don Dallas, estuvimos ahí haciendo las pruebas y salió de maravilla. Yo antes voy a leer su currículum, ¿ah? Encontré, bueno, Cristian encontró un pequeño currículum de Don Dallas, lo vamos a leer antes de empezar con todo. Bueno, él es de profesión ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Los últimos 5 años los ha dedicado al estudio y difusión de la ciencia y la economía sobre cambio climático, el impacto causado por las medidas de mitigación y adaptación aplicadas por 2 o más décadas en los países más desarrollados del mundo y las consecuencias actuales y futuras del Acuerdo de París. Para estos y para Chile, más de 50 científicos, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, han sido mis guías en este proceso, dice Don Dallas. Y en el 2017 participó siendo el único iberoamericano asistente de la conferencia científica considerada la más importante del orbe sobre cambio climático realizada en Washington, D.C., ICC-12, evento dirigido exclusivamente al staff más cercano al presidente de Estados Unidos, ministros y asesores directos de la Casa Blanca, evento que trajo como consecuencia el retiro casi inmediato de ese país del ahora Tratado Internacional de París. ¡Wow! Vaya currículum, tenemos un invitado de lujo, chiquillo, esta noche, así que don Dallas, por favor, queremos saber un poquito usted cómo se metió en esto y vamos ahí con las preguntas. Por favor, la pantalla es suya. ¿tú quieres que hable un poco de historia? Esto, mira, es la cosa más divertida del mundo, porque esto fue a raíz de cuando Bachelet, su primer gobierno, en agosto del año 2006, se le ocurrió traer al más grande de los estafadores sobre cambio climático, que es el señor Al Gore, a Chile. Recordarán ustedes que en primera fila en Casa de Piedra estaba sentado Lago, Frei, Elwin y la señora Bachelet. Y yo me comprometí mucho, caí redondo, lo que me da mucha vergüenza admitir, con su teoría cuando mostró el famoso gráfico Hockey Stick de Michael Mann, un gráfico recientemente estrenado el año 98 en el Congreso norteamericano y pasó a ser parte del gráfico más importante de Naciones Unidas, Informe 3 del año 2001. Y Al Gore se paseó por todo el mundo mostrando ese gráfico, causando terror en todos los gobiernos, incluyendo, por supuesto, Chile. Entonces, yo me comprometí con esto y de hecho eran las personas que apagaban el motor en las luces rojas y esas tonteras, hasta que un día me tocó una de estas micro enchuladas con el Transantiago recién inaugurado y 2007 me equivoqué, ¿eh? Me equivoqué por un año. Fue cuando vino Al Gore a Chile. Y hasta ahí nomás llegó mi cooperación cuando salió una bocanada de humo negro de esa micro enchulada del Transantiago. Pero siempre me quedó una inquietud a través de los años. Yo hacía otras cosas. Yo trabajaba en capacitación y auditoría en una universidad, después en Walmart y nada que ver con esto. Pero me quedó un ruido en la cabeza siempre con esta cosa del derretimiento de los hielos. Hasta que un día dije, ya Douglas, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que te molesta de esta teoría de Al Gore del cambio climático? Y nada menos que era el señor Arquímedes, que lo más bien que el planeta Tierra ha funcionado los últimos 2300 años con el principio de Arquímedes. Yo puedo derretir todos los hielos de los mares del mundo y el nivel del mar no va a subir ni una millonésima de milímetro. Ustedes pueden hacer la prueba en su casa, con un vaso, pongan un pedazo de hielo, llénenlo de agua, hagan una marca, vuelvan media hora cuando se derretió el hielo y van a ver que el nivel del agua sigue exactamente en la raya que ustedes dejaron. Y ahí partió mi interés. Y esto debe haber sido por ahí por el año 2013. Y desde ahí no lo solté nunca más y empecé a descubrir este otro mundo desconocido, totalmente sepultado por los gobiernos de Occidente y por los medios de Occidente. Porque hay que recordar una cosa, este fraude del cambio climático solamente funciona en la parte del planeta más débil donde puede entrar el socialismo, que son las democracias de Occidente, el así llamado mundo libre.
Y así es como cayó y entró fácilmente en Australia y en Oceanía, digamos, en Nueva Zelanda y Australia, en toda Europa y Norteamérica y Sudamérica. Y ahí se acabó el mundo. Porque ¿qué es lo que queda después? Medio Oriente y Asia. Y ahí no entra. ¿Ya? Ahí partió este interés y descubrí este mundo y empecé a seguir a estos científicos. Efectivamente a esta altura son más de 50 que seguido. Ya estaba calculando hoy día en la tarde cuántos peer-reviewed papers me he leído, son más o menos 1200 y unas 350 conferencias en todas partes del mundo y artículos de todo tipo también. Entonces estoy bien a caballo de lo que la ciencia ha hecho en esto y cada uno de ellos desmiente más profundamente este absurdo, si ya es más que fraude, es absurdo. ¿Por qué se habla de fraude? Porque cumple con las cinco causales de fraude jurídicamente y universalmente aceptadas. Son 5 y cumple perfectamente con las 5. Y de hecho, el año que Al Gore vino a Chile, se le siguió un juicio en Inglaterra por fraude a su película, a su documental An Inconvenient Truth. Y se le siguió, y lo perdió. Fue el mismo año que este señor se ganó el premio Nobel y se sacó el Oscar. ¿Ya? Ese año se le siguió un juicio. Cuando estaba hablando mentira aquí en Chile, paralelamente tenía un juicio en Inglaterra y tuvo que pagar $400,000 por las costas de ese juicio civil. Sí. Y lo que se logró con ese juicio es finalmente pasar de la obligación a mostrar de todos los colegios de Inglaterra ese bodrio documental por la cual se ganó el Oscar y el Nobel, junto al depredador sexual Rajendra Pachauri, que hoy día ojalá esté en la cárcel, el presidente del IPCC de Naciones Unidas, y, ¿cómo se llama? Como decía, se ganó ese mismo año y perdió el juicio. Y pasó de la obligación a mostrar la película a la prohibición de mostrarse en el Reino Unido esa película, salvo que Al Gore presentara un escrito 77 páginas de largo a los niños de aquel colegio que quisiera exhibir ese documental y previa autorización del tribunal, eventualmente podría exhibirse la película, que es la forma elegante que tienen los británicos de decirle a alguien, señor, váyase a la punta del cerro de mi país. Esos fueron mis inicios, ¿ya? Y no lo solté nunca más y ya llevo esa cantidad de tiempo dedicado a esto. Don Darla, le quiero hacer una pregunta antes de pasar con el profe también. Usted dice que esto prácticamente, desde su parte al menos, es como muy solitaria. ¿Por qué usted cree que esto es tan solitaria o la gente, entre comillas, disidente, que para mí no son disidentes, dicen la verdad? ¿Por qué se le da tan poca pantalla? ¿Por qué no se saben esas cosas? Yo al menos nunca supe lo que pasó con Al Gore en Inglaterra. Parece que esas cosas se esconden. ¿Qué es lo que hay detrás de eso, don Darla? A eso me refiero solo. Yo te puedo decir que incluso en mi propia familia me miran con cara de loco, excepto mi madre, ¿ya? Y excepto familiares míos muy cercanos que son ingenieros, que eso para ellos es imperdonable. Un ingeniero es imperdonable que crea en este fraude. Es cosa que simplemente revisa el principio de Arquímedes y se da cuenta. Pero bueno, en ese sentido digo que me siento solo. Más aún, en estos 5 años he tratado de ver algún científico iberoamericano y no he podido encontrar ninguno, excepto un par de profesores de física en México, pero ellos están muy orientados a la física solar, ya el impacto de las oscilaciones o los ciclos solares con la temperatura atmosférica de la baja troposfera. Pero hasta ahí nomás llegan. En eso son secos, ¿ya? Pero aparte de ellos no hay nadie que sepa, porque tú, de los corales, de los arrecifes, de los niveles del mar, de la temperatura del mar, del contenido energético del mar, de la evaporación y la ley de Clausius-Clapeyron, o los estudios de Partridge et al., etcétera, 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 que dan cuenta de este fraude, ni mucho menos los de la ley de la física, estoy hablando. O sea, estos gallos se atreven a ir en contra de las leyes de la física como la de Stefan Boltzmann, que es ley de la termodinámica, es decir, se van contra eso, hasta ese nivel de absurdo, como decir no existe la gravedad y si yo me tiro un 20º piso voy a salir disparado para arriba. Ese es el nivel de absurdo que estos gallos. Bueno, en ese sentido me siento solo, ¿me entiendes? Sin embargo, en el mundo del norte, del hemisferio norte, no. Hay muchos científicos y, como te decía anteriormente, se han logrado agrupar. Y yo te diría, el principal ente que ha logrado agrupar mundialmente a esta gente es el Instituto Heartland, de los cuales soy muy amigo.
Yo ayer justamente recibí una carta del presidente Harlan dándome las gracias por mi apoyo y mi ayuda desde esta lejana tierra. Bueno, cabe decir que don Douglas hasta le manda carta al presidente Donald Trump, ¿eh? Así que ahí vamos a entrar después con eso. Es un hombre muy talentoso. Yo le quiero hacer una pregunta hacia el profe John Coyne, que el profe está más ligado obviamente en este caso a las políticas públicas, pero le hago una pregunta más en general, profe John Coyne, ¿por qué usted cree que este tipo de fraude está tan vigente, está tan en el auge del mundo? Como que muy poca gente, así como lo ha hecho don Douglas, se atreve a cuestionar esta verdad que me parece una verdad impuesta por los medios más que nada. ¿Y por qué no hay más personas? ¿Qué pasa ahí, profesor? Bueno, es muy interesante escuchar a Douglas explicar todo eso. Estoy aprendiendo siempre de científicos naturales o ingenieros en este caso sobre el tema. He leído muchos libros, artículos, etcétera, sobre ese tema. No soy experto en eso, en la parte científica natural, pero puedo comentar en la parte de políticas públicas y de la teoría de economía, o teoría económica, que realmente sostiene mucho lo que está diciendo Douglas y los demás. Recuerda que la acción humana nunca ocurre en un vacío. Siempre hay una causa, alguien está buscando un cierto fin en algo. Y cuando la gente en los 70s anunciaron que iban a hacer los iceberg en San Francisco, y íbamos a llegar a otro momento de edad de hielo, hicieron eso con la idea de provocar una crisis y un temor o pavor entre los ciudadanos para provocar acciones de políticas públicas para salvar a Estados Unidos de esta gran calamidad que iba a pasar allá en esta parte del mundo y el resto en Europa y los demás. Bueno, eso nunca pasó, obviamente. San Francisco nunca ha tenido iceberg, ni tampoco unidad de hielo llegó. Pero en los 80, esa misma personas que estaba promoviendo esa doctrina se transformó en personas interesadas en no una edad de hielo, sino un calentamiento global, que íbamos a aumentar la temperatura del mar, como él dijo, se derrite los iceberg y los hielos de Antártica y de Greenland, etc., y producir un aumento en el nivel del mar espantoso para inundar a Nueva York y provocar un gran desastre, que es absurdo para mí, pero por lo menos un novicio, un principiante en ciencias naturales, no tiene sentido, como Douglas ha dicho. Pero en todo caso, ese fue el próximo tramo y la gente de nuevo se espantó en los 90, tiene varias conferencias en el mundo como el famoso Kyoto. Y después de eso, bueno, no subió en 15 años después de Kyoto la temperatura del mar, de la tierra. De hecho, ha bajado un poco la temperatura en muchos casos. Entonces ellos cambiaron su retórica a decir que tenemos un cambio de climático ahora, que es el grave problema. Desde perspectiva de un economista o una persona en políticas públicas, sabemos que esta acción humana no ocurrió en un vacío, fue siempre con el propósito de espantar a la gente para que ellos pudieran ganar directamente o indirectamente por la estafa. Y yo no puedo decir con ciencia cierta que es una estafa, que realmente no hay un cambio, porque no es mi área, pero yo sé cómo funciona la política pública. Ellos necesitan siempre crear una crisis. Y con esa crisis ellos pueden hacer conferencias, ellos pueden escribir libros, ellos pueden obligar a los legisladores y reguladores en países como Estados Unidos para forzar a las empresas a obedecer sus deseos, y una actividad muy costosa para la empresa que ellos están dispuestos a pagar a no participar. Entonces pueden recibir algunos beneficios indirectamente o directamente por la crisis. Y después de eso, puedo comentar para cerrar la idea, que para nosotros en políticas públicas no tenemos criterio para decir que realmente es mejor o peor tener un mundo más calentito. Porque me parece que, como algunos eruditos dicen, que es mucho mejor que la temperatura aumenta. Como 30,000 personas anualmente mueren en Europa solamente por el frío. Entonces, si es más calentito,
¿quién puede decir que es peor? Porque menos personas van a morir. No sé si realmente es un problema si tenemos un calentamiento global o no. Pero ese de nuevo es fuera de mi área. Pero después, gracias por el aplauso. y después de eso... Es como muy coherente. Ya, pero después de eso podemos decir que, mira, si está causando o si está pasando en el mundo y realmente es malo, dado que es malo, ¿qué provoca este problema? ¿Realmente es el hombre? Porque científicamente la cantidad de carbón de dióxido que está metido en el mundo es mucho más del mar o de cualquier volcán en Chile cada 2 años que toda la actividad de seres humanos en el planeta. Entonces, yo es muy dudoso también que los hombres están provocando este daño, pero puede ser que sí, no es mi área de especialidad, yo no puedo argumentar definitivamente de mi ciencia de políticas públicas que es así, pero lo que yo puedo decir es el siguiente. Tenemos una teoría de los incentivos perversos, y ese incentivo perverso nos enseña que hay un beneficio que se acumula o que se puede agregar a un ser humano por aprovechar de crisis. Y cuando tenemos cualquier crisis en el mundo, si sea el aumento de adicción de drogas, y un aumento de prostitución, aumento de smog, o cualquier vicio o problema que nosotros podemos nombrar, llega a cierto punto en que el público va a reclamar. Antes de eso van a decir que, mira, yo vivo en Santiago, tiene smog, pero me gusta el trabajo aquí, yo gano más, entonces voy a aguantar mucho más smog. Pero llega a cierto punto donde sus niños no pueden salir, o como en Las Vegas, donde las prostitutas están por todos lados y no pueden salir sin estar acosado por prostitutas. Igual, la misma idea, con este vicio, con este pecado, con este problema, que necesitamos hacer algo para bajar la cantidad de smog, la cantidad de emisiones de carbón, todas esas cuestiones, es muy similar. Entonces, una manera es esperar que el libre mercado invente un proceso para hacerlo. Naturalmente, eso ocurre siempre en historia, en la economía. El libre mercado no va a perfeccionar para eliminar el problema, sino bajarlo suficientemente para que la gente no reclame más. Más allá de eso, podemos usar la política pública. Y muchas veces la gente cree que es más rápido y más eficaz contratar expertos para bajar el nivel de smog o de emisiones de carbón. Y por eso contratan gente con PhD en biología, hidrología, geología, y bueno, muchas disciplinas así. Probablemente un abogado, economista siempre tiene que incluir uno de esos también. Y reciben un muy buen sueldo. Y su deseo es bajar el nivel del problema, como en este caso de emisión de carbón, a cierto punto para que podamos sobrevivir, porque obviamente vamos a morir si ocurre este desastre más en el futuro, dicen ellos. Pero llegando a cierto punto, ellos tienen preocupación por su propio trabajo, y ese es el incentivo perverso, porque saben que si reducen mucho más las emisiones de carbón ahora, o de prostitución, o drogas, o cualquier otra maldad, ellos van a perder su trabajo, porque la gente va a reclamar, ¿por qué estamos pagando tanto sueldo para que José Soto puede manejar su Mercedes-Benz y mandar sus 7 chicos a una escuela católica privada en Santiago o cualquier otra parte del mundo? ¿Por qué estamos apoyando eso cuando no necesitamos? Mejor gastar estos impuestos en otra cosa, como por ejemplo reducir los delincuentes de la calle que está robando a la gente diariamente en Santiago. Esa es la lógica del público, del votante. Entonces ellos tienen que pensar que cuando se acerca de esta raya en el gráfico imaginario, de pasando esta raya, la gente no va a preocuparse mucho por este problema, tiene que mantener el problema o aumentar el problema por relajar las exigencias que reduce el carbón emitido y mantenernos en un cierto rango perverso para siempre, de no tan fuerte la crisis, pero tampoco tan bueno. Siempre necesitamos estas personas regulando nuestra vida. Y cuando llegamos a este punto, sabemos una cosa importante, esa es la conclusión, que nunca vamos a salir del rango. Cuando tenemos un problema, como supuestamente problema, estoy dando mucho a ellos para decir es realmente un problema, pero cuando tenemos un problema de emisión de carbón, nunca se va a solucionar.
siempre va a ser un problema y malo, igual como drogas, igual como prostitución, etcétera, podemos nombrar, porque los burócratas no quieren perder sus puestos. Ellos van a asegurar que el problema se mantiene en este punto y para siempre vamos a tener problema. A través de la política pública nunca jamás vamos a solucionar el problema de emisión de carbón. No sé si me expliqué bien, yo puedo ayudar a comentar más y a explicar mejor, puede ser, si tienen otra pregunta. Vaya introducción del profe, siempre profe ahí con su expertise en esta parte económica, digamos. Yo ahora dejo, y bueno, en relación a las políticas públicas, y yo creo que por ahí va también, el siempre tener algún problema para poner más gente en el Estado. Don Dallas, con la introducción del profe, yo le pregunto porque justamente el profe nombró algo de los años 70, de que supuestamente, y usted me lo dijo también en off, me dijo de que antes del calentamiento global hubo un enfriamiento global. ¿Podría explicarnos cómo empezó esta cosa hasta los días de hoy, a hacer más o menos una línea de tiempo como para que la gente y los más jóvenes, porque yo tengo conciencia del calentamiento global, pero el enfriamiento no lo viví? Entonces, bueno, como para que nos haga un resumen. Adelante, por favor. Voy a hacer lo más breve posible contando la historia. La Tierra viene recién recuperándose, el planeta, de lo que se llama Little Ice Age, o la mini era de hielo, que duró más o menos 500, 550 años. Se me fue la señal, no sé si me ven. Sí, te veo. Sí, ya. Esa mini era de hielo terminó en 1850 recién. Y ahí empezaron los deshielos, tanto oceánicos como terrestres o continentales, y empezó, como siempre pasa en los ciclos naturales, cuando tú derrites un pedazo de hielo continental, sube un poco los niveles del mar, se calienta un poco más el océano. Eso es natural. Y eso viene ocurriendo a partir de 1820, empezaron los de hielo, 1850 es como la fecha término de la minera de hielo, y ahí ha seguido subiendo los mares a una razón de más o menos entre 0,3 y 0,5 milímetros, 0,3 a 0,5 milímetros al año, más o menos. Llegó la era industrial en 1950, o sea, 100 años después, y no hubo ningún quiebre. Y ya llevamos 70 años de era industrial, en que empezó a subir el CO2 y sigue subiendo a razón de 2 partes por millón al año, 2 partes por millón volumétrico al año, y no hay ningún quiebre, ni en los deshielos, ni en el aumento de los niveles del mar, ni tampoco en la temperatura superficial del océano, medida de 0,700 metros de profundidad, según la red Argo, que es la red más fantástica que ha desarrollado el hombre en todo el mundo de estas buoys, que se llaman boyas submarinas. Bien, entonces ese más o menos la cronología desde que se terminó la minera de hielo. Y contra esa temperatura es la que estamos comparando este tremendo calentamiento global de hoy día, porque si nosotros nos estuviéramos comparando con el tremendo calentamiento de la Edad Media, que duró más o menos 400 años, entre 950 y 1350, que fue el inicio del siglo, al inicio del siglo XIV, que trajo como marraqueta la peste bubónica, que mató a, creo que 2/3 de la humanidad en Europa, porque los enfriamientos globales siempre vienen acompañados con peste, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, John, tú tienes mucha razón, el frío mata 20 veces más seres humanos que el calor. Es decir, cualquier calentamiento global debiéramos caer de rodillas gracias al cielo, en vez de caer en un enfriamiento global. El calentamiento, que está mal traducido al castellano, porque en inglés se dice global warming, porque si fuera calentamiento en inglés se diría global heating, ¿no es cierto? Sí. Pero está mal traducido al castellano. Ese entibiamiento global de apenas de unos 0,3, 0,35 grados en toda la era industrial. Si nosotros nos estuviéramos comparando con el calentamiento global de la Edad Media, que se le llamó el óptimo climático de los últimos 1000 años, estaríamos hoy día muertos de frío. De hecho, y yo puedo mostrar el gráfico si es que me conecto a compartir archivos, cómo ha sido el desarrollo de la temperatura global desde los últimos 10.000 años. Y hoy día estamos bajo una temperatura que solamente, que el 95% del tiempo, en los últimos 10.000 años, la Tierra ha estado mucho más caliente que ahora. En comparación, hoy día no estamos muriendo de frío, y solamente el 5% del tiempo, que es esta mini era de hielo que duró 500, poco más de 500 años, ha estado la Tierra más fría que hoy día. Es decir, si nosotros volviéramos a caer a esos niveles, es inconcebible pensar y soñar con sostener 7.500 millones de habitantes, 7.500 millones de habitantes hoy día en la Tierra.
¿Por qué? Porque los periodos de cosecha se acortan, los veranos son más cortos, son más fríos, ¿no es cierto? Hay menos tierras cultivables porque pasan bajo hielo. Es un desastre el enfriamiento global. ¿Qué es lo que quieren todos los gobiernos de Occidente? Los chinos, los rusos, los indios, los japoneses, Medio Oriente lo tienen muy clarito. Pero las democracias del llamado mundo libre, no. Que es donde justamente entra el socialismo como cuchillo en la mantequilla, ¿no es cierto? Ahora, yo quería antes de... Con eso termino Ahora, el enfriamiento global vino... efectivamente hubo 3 ciclos de calentamiento y enfriamiento después del término de la mini era de hielo, que es entre 1860 y 80, 1910, 1940 y 1975, 1996. Esos son los 3 calentamientos globales o entibiamientos globales que ha tenido la Tierra, cada uno de la misma intensidad o misma pendiente y cada uno más o menos de la misma duración. Eso es todo, con sus respectivas bajas después. O sea, una curva sinusoidal. Ahora, los 2 primeros no tienen ninguna explicación y las Naciones Unidas jamás ha sido capaz de explicar cómo los 2 primeros, sin ninguna intervención de emisiones de CO2 del hombre, hubo calentamiento global sin CO2. Y el tercero solamente coincide entre el año 75 y 96, que sube el CO2 y sube la temperatura, y después del 96 se detuvo el calentamiento global, el famoso pause, que se llama la pausa, que dura hasta el día de hoy. No hay calentamiento global desde hace 22 años y medio atrás, no hay. Los desafíos a que bajen las bases de datos, si no se las doy yo, les puedo mostrar el gráfico, se puede construir en Excel, cualquier niñito de tercero medio lo puede hacer, o de octavo básico y que sepa usar el Excel y bajar un archivo plano de internet de la Universidad de la UAH, la Universidad de Alabama en Huntsville, que dirige el doctor Spencer y el doctor Christie, o bien de REMS o RNSS. Son las 2 únicas bases de datos confiables que existen en el mundo, porque si bajan la de NOAA, NASA, GIS, NCDC o HATRU o Hadley Observatory o la Universidad de East Anglia, van a encontrar pura basura, ¿no es cierto? Puras cosas torcidas. Estoy hablando de Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, llegaron estos señores en este pequeño enfriamiento global entre 1945 más o menos, 1975, y de repente uno de estos grandes genios verdes se dio cuenta que la temperatura tenía una pendiente hacia la baja. Y lo que hicieron fue extrapolarla y decían, oh, en 20 años más vamos a estar 3 grados más fríos que no sé cuándo, qué sé yo, que el Antártico, una cosa así. Entonces predijeron de que, y aquí está metido el señor John Holdren, que fue el último asesor en ciencia y tecnología de Obama, que terminó su función el 20 de enero del 2017, que es el cargo que ocupa hoy día mi amigo Will Happer. Predijo que los hielos, por el peso de los hielos en la Antártica, iba a colapsar, creando la ola más grande jamás experimentada en toda la historia de la humanidad y que iba a matar a cientos de millones de personas. Eso fue el año 1977. Ahora, causó mucho revuelo, fue portada en la revista Time, sale un pingüino muerto de frío con bufanda y un gorrito, esa foto es famosa. ¿No es cierto, John? A lo mejor tú te acuerdas. Sí, recuerdo. Causó mucho revuelo en Estados Unidos solamente, fue local, no alcanzó a ser un pánico y una histeria global. Yo diría porque fue una época pre-satelital, no se transmitían las noticias en directo, Naciones Unidas todavía no se metía, no creaba su famoso y perverso IPCC o el panel intergubernamental sobre cambio climático, y no existía la internet. Entonces fue una especie de alarma local muy, muy grande dentro de Estados Unidos. John Holdren, dicho sea de paso, este criminal que promovía la idea de, para controlar la explosión demográfica, promovía la esterilización obligatoria a través del agua potable y alimentos y el aborto obligatorio en las mujeres de todo el planeta. Ese es John Holdren. Y escribió un libro con 2 coautores más, incluso fue tal el escándalo que lo llamaron a declarar al Senado, donde lo negó. Y lo pillaron en la mentira. Ese gallo, ese secuaz, ese criminal fue el director de ciencia y tecnología del socialista Obama. Ahora, dicho sea de paso, hablando de organismos corruptos, el año 71 el presidente Nixon mandó a hacer la EPA. Yo conozco a la persona que lo creó, que es el doctor Jay Lehr,
que hoy día es director de Ciencia y Tecnología, también mismo nombre del Instituto Heartland, debe tener la edad de Donald Trump, más o menos unos 72 años, y ese señor creó el EPA. Este es un discurso, estoy repitiendo palabras textuales de él que las pueden ver en YouTube. Pongan ICCC 12, JLair y le va a aparecer el tiro. Y él cuenta que entre el año 71 y el año 80 solamente se pasaron 7 regulaciones de la EPA, nada más que 7, que era para asegurar el aire limpio, el agua limpia de los ríos, de los lagos, de los océanos y sobre todo el tratamiento de basuras y, ¿cómo se llama?, material percolado y todas estas basuras contaminantes. Y eso. Y nunca más se pasó una nueva ley y Estados Unidos se desarrolló con esas 7 regulaciones. ¿Sabe con cuántas regulaciones entregó Obama en el 2017 el poder? No lo van a saber nunca. ¿Con 8, con 9, con 10, con 20, con 30? 2.500. 2.500 regulaciones. Y eso ahogó y estranguló la economía de Estados Unidos. En 2 cifras les voy a resumir qué fue el desastre, que nosotros estamos recién empezando y con mucha mayor fuerza bajo el gobierno de Piñera. Tengan mucho cuidado por la brutalidad y el disparate que dijo hoy día Piñera. Hoy día lo dijo. Y después les voy a decir el disparate que dijo la ministra Schmidt en el Congreso del Futuro el día 16 de enero. Bueno, se me fue un poco la onda, las 2.500 regulaciones que dejó. Ya, 2 cifras le iba a decir yo. 60.000 industrias emigraron en esos 8 años de gobierno Obama, principalmente a China, otra gran parte a México y otros países como Vietnam, Corea del Sur, qué sé yo, y dejando una secuela entre 21 y 23 millones de cesantes. Aparte de cerrar la siderurgia norteamericana, porque hasta hace muy poco Estados Unidos importaba todo el acero de China, cerró las minas de carbón. Gracias a Dios le salió el tiro por la culata a Obama y se desarrolló el proceso del fracking o el fracturing. No lo voy a explicar aquí en qué consiste, pero sacan el petróleo y el gas natural de forma muy barata y eficiente. Y tienen yacimientos enormes Estados Unidos de eso. Ese es el resultado. En Europa ha sido exactamente lo mismo, la fuga industrial de países como Dinamarca. Dinamarca es el país más caro del mundo, energía eléctrica. Alemania es un desastre. Después voy a explicar por qué, si es que tengo el tiempo, por qué las energías renovables, puras, limpias, sostenibles, sustentables y verdes, y etcétera, etcétera, todos estos nombres rimbombantes que ponen los comunistas, son un absurdo para la economía y un absurdo para reemplazar los combustibles fósiles. Y las baterías, ni hablar. Las baterías, o sea, solamente con decirle que 1 kilo de benzina tiene 80 veces más energía que 1 kilo de batería de ion litio. De ion litio, ¿ya? Por eso lo dice todo. 150 joules por kilo contra 12.000 joules por kilo. Ahí tienes tú, divide 12.000 por 150 y te va a dar 80. 80 veces más energía, 1 kilo de benzina. Entonces, bueno, ese es el desastre. Empresas íconos de la industria norteamericana, te puedo mencionar algunas: Carrier, de United Technologies, ¿cómo se llama? Ford, Fiat Chrysler, Intel, pucha, Boeing, todas esas se estaban yendo. Ford ya estaba instalada, están los fierros ahí en México. Todos se estaban yendo, todas las alcanzó a rescatar Trump. Cuando salió electo, le dijo: señores, quédense. A la Ford les dijo: señores, vendan su inversión, ya habían gastado 1.500 millones de dólares, véndanla. Si no la pueden vender, arriéndenla. Y si no, pótenla. Yo voy a bajar los impuestos y van a recuperar rápidamente la plata, que es un concepto que se llama elasticidad de la demanda en economía, que los políticos aquí en Chile lo olvidaron hace tiempo, junto con el otro concepto básico de economía que se llama costo de oportunidad. Lo tiene totalmente metido en el basurero del recuerdo, ¿ya? Porque si con esos 2 conceptos nomás los aplicaran, nada de esto estaría pasando en Chile y nada jamás hubiera pasado en Occidente. Bien, ese es el desastre. En Alemania, por ejemplo, se le fue la empresa Siemens, símbolo de la industria alemana, se le fue a China. Y el modelo y la marca BMW, no sé si la conocen, BMW, sí, de automóvil. Se le fue a México. Así que si tú, Alejandro, te querés comprar un BMW mañana, te vas a tener que comprar un modelo Chapo con manga, porque no van a ver alemán. Bueno, nosotros estamos empezando. Yo pensé
que saliendo el desastre del gobierno pasado comunista de Bachelet, marxista, como quiera llamarlo, de Bachelet, que nos dejó clavados con su famoso Plan de Acción Nacional de Cambio Climático el año 2017 y sus 96 regulaciones e impuestos verdes, 96. Ay, ay, ay. 13 de julio 2017, página C13, el Mercurio. Me lo acuerdo de memoria, ahí sale. Ya son 96 regulaciones e impuestos. Yo le pregunté al ministro en la cumbre de energía ese año, no supieron qué decir, se fueron por la tangente. El asunto es que yo pensé que Piñera la iba a cortar y no, va mucho más lejos. El señor Piñera, para que sepan ustedes, que él dice que es de derecha o de centro derecha o lo que sea, realmente está haciendo más cosas de izquierda de las que hizo Bachelet. Yo no sé cómo se le puede llamar a una persona que es de derecha si está haciendo más cosas de izquierda que un socialista. Está haciendo más papista que el Papa. Dígame usted, yo no entiendo eso. ¿Un fraude? Mi sentido común me engaña. Bueno, el asunto es que este señor, cuando era candidato o recién asumido, anunció su ruta energética de Chile. Primero. Segundo, anunció la descarbonización de la economía, y detrásito está la ministra del Medio Ambiente y el otro gallo de energía, o galla de energía, no sé quién, ya porque ya lo ha cambiado ya. Y finalmente anunció con bombo y platillo su ley marco de cambio climático, que la volvió a repetir hoy día, cuando salió la fiesta esta anunciando la COP25, que es la fiesta de la burocracia socialista mundial, que se va a hacer lamentablemente en Chile, porque Bolsonaro le pegó una patada en el trasero a estos gallos de Naciones Unidas, y por eso Naciones Unidas se vino a meter acá, porque Brasil le dijo que no. ¿Ya? Qué lamentable. Eso es. Y apróntate a abrir los bolsillos porque van a tener que pagar más impuestos para financiar esta fiesta. Antes de pasar con Don Darla, le pregunto al profe, Don Darla ha nombrado mucho los impuestos. ¿Esto realmente tiene que ver con algo de la subida de impuestos? Don Darla, dígame. Perdona, déjame interrumpir antes de que lea la pasada a John. Yo quería felicitar a John porque nos acaba de dar una clase magistral de sentido común. En el fondo él dijo, no es mi campo, la ciencia, la física, o el cambio climático, qué sé yo, pero lo dijo todo. Pero desde el plano del sentido común. Si esto es muy fácil entenderlo cuando uno sintoniza en ese plano del sentido común, de la lógica, de la forma que tiene el hombre de pensar en forma sensata. Y lo dijo. A lo mejor no se lo dijo, pero fue una clase de sentido común. Sacó aplauso el profe John por parte de Don Darla. Y por lo mismo le pregunto y le digo al profe, ¿esto tiene que ver realmente, como dice Don Darla, profe, con una subida de impuestos, con más gasto burocrático? ¿Por qué es tan fácil engañar a la gente y ese sentido común que dice Don Darla, la mayoría parece que no lo tenemos, profesor? Está preguntándome cómo es posible engañar gente que no lee, que no piensa lógicamente, que hacen trampa durante sus estudios y son muy tramposos. ¡Qué chiste! No, el chileno es lo más engañable de todas las personas del mundo, del planeta. Mucho más que la gente común en Estados Unidos, porque allá son muchos estúpidos, allá gente ignorante, etc. Pero aquí en Chile, la única diferencia es que allá tienen un poco más humildad, no opinen tanto los ignorantes. Aquí en Chile cualquier ignorante es un opinólogo. Pero bueno, ese es otro tema desde mi experiencia en universidades aquí, que no quiero criticar tampoco o tanto a mi país adoptado que amo mucho. Mira, el problema, Douglas ha comentado algo muy importante, y usó esa palabra, es absurdo, cualquier persona debería ser, si es marciano, si es gente común, sin tener título en física, etc., debería saber que eso es un fraude, que no, es absurdo lo que está pasando. Tiene que entender de perspectiva de economía, no es tan absurdo, y voy a explicar por qué. La razón realmente es fácil de nuevo. La gente que beneficia de falsedades y fraudes tiene mucho interés en promulgar la idea para que ellos sigan beneficiándose, si sea Piñera, Bachelet, los demás. Muchos de ellos saben que no es verdad,
es algo falso, pero quieren ganar votos, quieren ganar respeto, quieren ganar su lugar en la historia, o tiene amigos que producen algunos productos que pueden ayudar en la reducción de emisiones de carbón, por ejemplo. Es lo mismo como has mencionado las bolsas plásticas recientemente. ¿Quién está dañando? Los fabricantes de bolsas plásticas. Pero ahora va a emergir otras industrias, probablemente amigos de un político, que van a producir bolsas de papel de nuevo o de otra forma. Pasa lo mismo con todas las acciones, actividades políticas. Tenemos que votar o quitar de nuestras cabezas la visión quijotesca del Estado o la visión romántica de políticas públicas, que realmente Piñera y los demás ministros, el Congreso Nacional está allá para servir el interés público. No es así. Ellos están allá sirviendo sus propios intereses y beneficiando a sí mismos o a sus amigos para que ellos ganen algo a expensas de los demás. El típico que el parásito hace, desde el comunista más vil hasta el medioambientalista tipo Obama y Gore, que realmente para mí son similares a comunistas también, pero no tan fuerte como aquí en Chile, por lo menos. Es un truco de la izquierda que también está ocupado en algunas personas de la derecha, de verdad. La derecha muchas veces tiene infectado con esa gente que tiene esa idea. Entonces, tenemos que quitar esta idea de nuestra cabeza que es absurdo, porque es absurdo solamente para los que creen que está sirviendo el interés público de la política y que no está ganando algo a través de la política pública. Hay mucha producción de elementos, artefactos, maquinaria, cepillos y otras cosas para vender a la industria de automóviles, para la industria de chimenea, la industria de generación eléctrica, etc. Y todos esos ganan por ese tipo de políticas. La empresa tiene que pagar, el consumidor tiene que pagar un poco más, pero esas empresas que producen estos elementos, le encanta la ley, le encanta la legislación para el calentamiento global o entibiamiento global o cualquier otra cosa así, porque es provechoso para ellos. Ellos quieren que esa cosa existe. Esa es la razón por existe. Porque el mundo no es lógico. Un ingeniero muchas veces llega a la política pensando, solamente tengo que demostrar la lógica o la ilógica de la acción, que es absurdo, que es una estafa, etc. Y la gente va a decir que, sí, vamos a cambiar. No es así. Ellos van a decir que, mira, cabro chico, tú no entiendes la política pública. Estamos aquí para ganar. Y con esa crisis podemos ganar. No importa que es falso. Eso es algo que no tiene tanto peso. Y cambiando eso podemos entender mejor. Qué interesante lo que dice el profe. Bueno, y tenemos al profe invitado también porque esto se extrapola en la política pública, porque los que están detrás de esto, como dice Don Darla, son políticos. Yo recuerdo cuando el señor Gore andaba ahí con su Oscar y su película, después recuerdo también gente de Hollywood, el chico del Titanic, el Leonardo DiCaprio también, otro más. Y bueno, y cuánta gente más que está detrás de esto. Vuelvo con Don Douglas, y antes de volver con él, quiero saludar al público. Hay un gran público acá en el canal, también en Cuidemos Chile. Saludo al público de Cuidemos Chile. También quiero leer un comentario de Cristian Orellano. Dice, tiene que ver con ahogar la economía y los sistemas productivos. Yo creo que también va por ahí, está todo ligado, la gente está sacando sus conclusiones. Don Douglas, por favor, continúe. Quedamos en la parte del hielo, después pasamos al calentamiento global, y de ahí pasamos al cambio climático. Tal como dijo John, estos mismos señores, hombrecitos verdes le llamo yo, little green men, John. Sí. They are red, actually. Yes. Under the green skin with the red underneath. Exactly. Bueno, la cuestión es que estos mismos señores se dieron vuelta a la chaqueta 10 años después y empezaron a promover la idea del calentamiento global. Esto en la época que Maurice Strong era el secretario junto a Naciones Unidas, que ya había creado la UNEP el año 72, que tenía una burocracia más que estaba muerta ya, y la revitalizó con el IPCC el año 88.
y ahí nunca más paró la histeria. Empezó muy lentamente, Naciones Unidas sacó su primer informe el año 90, y esta cosa ya se disparó con Al Gore metido como vicepresidente de Estados Unidos bajo Clinton en el año 93, hasta el 2001. Ahí se disparó y se saltaron todas las amarras, y durante 15 a 20 años esta gente operó sola, hablando en nombre de la ciencia, contratando verdaderos científicos de NASA incluso, los corrompieron con mucha plata, para evacuar informes, echándole la culpa al hombre que por sus emisiones de CO2 entonces el planeta se estaba calentando. Ese es más o menos la secuencia de las cuestiones. El concepto de calentamiento global lo introdujo por primera vez en el planeta en el año 57 en la Universidad de San Diego de California, el científico Roger Revelle, un gran científico que contrató a un norteamericano sueco de apellido Suez, y echaron a andar esta idea en época en que estaba empezando a haber problemas de contaminación muy severos con la tremenda explosión industrial en todo el planeta después de la Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces Los Ángeles era, junto con Santiago de Chile y Ciudad de México, los 3 países más contaminados del mundo por el smog, por el humo. Entonces ahí empezaron a estudiar esto, pero la motivación inicial era, la idea de él era que la Tierra, por esta contaminación, por este humo, se podía calentar. Entonces empezó a hacer sus primeros estudios y le valió mucho reconocimiento. Incluso le dieron recursos para fundar o construir el campus La Joya, en la localidad de La Joya, en California. Y cuando llegó el momento de nombrar al dean, ¿cómo se dice? ¿Dean en castellano? Rector. Decano, rector. Por razones políticas nuevamente, no lo nombraron a él, el creador de todo esto, e indignado renunció y se fue al otro lado de Estados Unidos, a Boston, a dar clases de demografía en Harvard. Y ahí le tocó el joven Al Gore, estudiante de Derecho, como alumno. Esto dicho por Al Gore, ¿eh? Y este hombre nunca dejó de hablar en sus cursos de demografía de esta teoría del calentamiento global desde una perspectiva científica, sana, no corrupta. Él nunca ganó plata por esto, ganaba un sueldo, ¿no? Y Al Gore recogió esta idea como un gran negocio, y una vez que volvió a Tennessee y se transformó en diputado por Tennessee, o representante de Tennessee, y después llegó al Senado y finalmente llegó a la vicepresidencia, ya la cosa, siendo representante, empezó a sacar los primeros recursos del gobierno norteamericano para estudios científicos a entidades científicas que empezaran con esta basura, le llamo yo. Y después en el Senado con más ínfula, y finalmente como vicepresidente, como decía anteriormente, se desataron todas las amarras. Y esto pilló totalmente aislado, cada científico haciendo lo suyo en distintos campos, en distintos países del mundo, totalmente atomizados, dispersos. Y no fue hasta como 20 años después que se empezaron a reunir. La ciencia está muy atrasada con respecto a este fraude. Llevamos 30 años, hay una generación entera que ha nacido ya con el cerebro lavado. Y recojo un poco la idea de John, en el sentido de que hay que mantener esto para poder mantener los impuestos altos y seguir ganando plata y recursos, ¿no es cierto? Bueno, eso se llama dos conceptos que mantienen siempre vivo y cada vez con mayor intensidad, que son el terror y la culpa. ¿Y por qué hablo de culpa? Porque esta cosa ha llegado a tal nivel de escándalo, y yo lo he visto personalmente, y lo voy a decir con nombre y apellido, el colegio Santiago College. Me da vergüenza ajena, esos pobres niñitos, cómo están sufriendo el adoctrinamiento político con esta basura del cambio climático. En buena hora, el colegio Verbo Divino aceptó que fuera a hacer una conferencia. Lamentablemente fueron muy poca gente, tal vez por el horario, diciembre 5 de la tarde no a nadie, pero bueno, en fin, lo hice ahí, y ya dejé una huella en un colegio. El colegio Grange está más o menos dubitativo, pero en todo caso, en la gran mayoría de los colegios de Chile están adoctrinando a los niñitos con este sentimiento de culpa, que es la motivación principal por la cual a Al Gore se le siguió juicio en Inglaterra. Esto salió de un camionero, un papá que tenía 2 niñitas en los cursos medios en un colegio público en Inglaterra, no sé si era en Londres o no. Y él manejaba su camión de carga.
Y un día las niñitas llegaron culpando al papá que estaba envenenando el planeta y estaba colaborando con el calentamiento global, hasta que un día el papá, indignado, fue al colegio a decir, ¿qué le están metiendo en la cabeza a mis hijas? Y en el colegio le explicaron, señor, lo que pasa es que estamos obligados a mostrarle a todos los alumnos del colegio la película de Al Gore, y su hija la acaban de ver. Y ahí fue cuando este hombre decidió seguirle juicio a Al Gore desde Inglaterra, un camionero. Imagínense la valentía de los camioneros, que parecía la valentía de los camioneros de Chile, que pusieron fin al gobierno comunista de Allende. El asunto es que este hombre, sin saber cómo proceder, de alguna manera logró juntarse con Christopher Monckton, que ya lo nombré anteriormente. Tú lo conoces, John, ¿no? Sí. Y Christopher Monckton fue el que lo apoyó científicamente y hizo un estudio acabado del documental y descubrió 50 falsedades y errores en ese documental. 50. No 1, 2 o 3, basta uno. A la ciencia le basta uno para derrumbar una teoría. Él descubrió 50. El juez aceptó, perdón, el juez dijo, achiquen la muestra porque es demasiado. Lo achicaron a 35 y el juez aceptó 9. Y cuando finalmente el juez dictó sentencia por los 9, dijo, bastaba con 1 para condenar al señor Al Gore, pero lo voy a condenar por los 9. Y 35 no lo hicimos por falta de tiempo y recursos, dijo. Pero bastaba con 1. Y él aceptó y condenó por 9, o falló por 9. Y eso, la historia que conté recién, que logró, aparte de las costas que tuvo que pagar, $400.000 el año 2007, se prohibió exhibir esa película en el Reino Unido. Bueno, ¿alguien sabe esto en algún medio aquí en Chile? Para nada. Nadie. Lo he dicho un par de veces, ponte tú en Radio Conquistador o con el Checho Irán en su programa en el Radio Agricultura, alguna vez lo habré dicho, sí, a la pasada, pero esto es una cuestión de una contundencia enorme. Es decir, los gobiernos del mundo deben decir, oye, un momentito, todas las políticas públicas que se han tomado en el planeta, en el mundo occidental, las democracias de Occidente, están basadas en esta película. Están basadas en esta película, en esta teoría, Naciones Unidas de la mano, porque van en paralelo. En alguna parte Maurice Strong con Al Gore se juntaron y Naciones Unidas dijo, oye, ¿por qué no hacemos el negocio tan fabuloso en Estados Unidos? ¿Por qué no lo hacemos de manera global? Siendo Gore todavía senador. Y ahí se metió Naciones Unidas con su IPCC. ¿Te fijas? Mira, y hablando también de John, recojo otro término que usó, el absurdo. Yo quería mostrar, y aquí sí quiero compartir la pantalla con ustedes, vean ustedes el nivel del absurdo. Y se lo voy a mostrar una fotito, una foto, nada más que una. Y espero no tener que mostrar nada más. Veamos la foto. Ya, voy a ir aquí. Espérate, que ahí me apareció la cuestión. Compartir. Sí. Compartir. Y compartir. Y aquí está. Ahí veo yo todavía. Ahí está. Ya, mira. Suponte que esta pantalla azul es toda la atmósfera de la Tierra. ¿Me sigue, John? Sí. Bien. ¿Estamos claros? La pantalla azul completa la atmósfera entera. Oxígeno, nitrógeno, argón, metano, CO2, etcétera, y los 10 gases más que hay. ¿De acuerdo? Ese puntito arriba al lado derecho son todos los gases de efecto invernadero de la Tierra. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? Ese puntito, que es más o menos el 1,1%. Pongámosle una lupa y veamos qué es lo que hay adentro. Eso es lo que está adentro. Miren lo que es. La parte verde es el vapor de agua. El 95% de los gases de efecto invernadero del planeta Tierra es el vapor de agua, no el CO2. El total de CO2 en la Tierra es el 3,6% de ese 1,1%. Todos los demás gases de efecto invernadero, aparte del vapor y el CO2, que es el metano, el óxido nitroso, los CFC o clorofluorocarbonos y otros 2 más, ya por eso en total son 6, representan el 1,4%. El CO2 natural de ese 3,6 es el 3,48%. Y aquí está el hombre, ese puntito negro abajo a la derecha. Esa es nuestra incidencia. Entonces la pregunta, recogiendo la palabra que usó en delante John, ¿es ese puntito capaz de conducir el clima terrestre? Es decir, hay una estrella que por ahí anda dando vuelta que le dicen el Sol. ¿Tendrá algo que ver? Porque se me ocurre a mí que si yo saco el Sol de esta ecuación, cosa que hizo Naciones Unidas en sus 117 modelos, el Sol no existe.
yo diría que seríamos más fríos que Plutón, ¿no es cierto? Mi sentido común me dice eso, ¿o no? Lo más probable. ¿No es cierto? Bien, o si saco los océanos y las oscilaciones del Pacífico Norte o el Atlántico o el Ártico o el Antártica, si saco esas oscilaciones térmicas que dan cuenta, el PDO o Pacific Decadal Oscillation, que da cuenta de las oscilaciones y las ocurrencias de intensidad y frecuencia del niño y la niña en latitudes más ecuatoriales, si yo saco esas oscilaciones, ¿no pasará algo? Tampoco están considerados los modelos de Naciones Unidas. Entonces, ese es el tipo de ¿cómo se llama? Sí, volví a la pantalla. Ese es el profe. Estamos ahí. Y ahí corté ese es el tipo de exageración, ¿ya? De los 117 modelos que ha hecho Naciones Unidas, hasta el modelo número 102 se habían farreado más de 50.000 millones de dólares, Naciones Unidas, a costa de tu impuesto, Alejandro, tu impuesto, John, y el mío. Van en el modelo 117. El 100% de ellos, 117 modelos, out of 117, you understand? ¿Ya? Han fracasado sistemáticamente. Ninguno se ha acercado, ni el más optimista de ellos se ha acercado a lo que indica la realidad. Ninguno. No han sido capaces de predecir la pausa. Y son capaces de predecir lo que va a pasar en 100 años más con los 6 metros de aumento del nivel de océano de Al Gore, o con el metro aumento que son 1000 milímetros de aumento según Naciones Unidas, o de los 75 metros según James Hansen, que fue el creador del primer gráfico de simulación de temperaturas futuras, que también la mostró en el Congreso, en el Senado norteamericano, 75 metros. O 13 veces más rápido que la última glaciación, según nuestra brillante e indocta ministra Smith. Eso me voy a referir después, porque ese es un escándalo que pasó desapercibido, nada menos que en el seno del Congreso del Futuro Científico, del Congreso Científico Futuro. Se supone que estaba lleno de científicos, nadie paró el dedo de decir, oiga, usted es una charlatana, quédese callada, déjese de decir burradas. Nadie dijo nada. Don Dallas, eso fue cuando vino este caballero en inglés, Dawkins, ¿o no? Mira, me refiero al Congreso del Futuro de este año. De este año. Creo que eso fue en el verano, si no, 6 de no enero, mal recuerdo. la ministra Sí, Carolina. sí, Bueno, ella dijo, sin decirlo porque no creo que sepa más allá de la regla de 3, pero dijo lo siguiente. Dijo que las medidas de mitigación y adaptación se justifican de dos maneras. Las de mitigación, o sea, reducción de los niveles de CO2, traducidas siempre en regulaciones, impuestos y regulaciones, ¿ya? Que ya estamos hasta acogotados de eso ya, por lo que nos dejó Bachelet, se justifican por el hecho de que Chile tiene que ser un ejemplo para el resto del mundo para que siga nuestro actuar ejemplar. Una cosa así, casi textualmente. Es decir, ella quiere que el mundo nos copie a nosotros. Por eso se justifican las medidas de mitigación y por eso Chile va a reducir sus niveles de CO2 para que el mundo nos copie, nos imite. Lo dijo textualmente, véanlo, está publicado ese discurso. Y las medidas de adaptación se justifican ¿por qué? Porque Chile, según Naciones Unidas nuevamente, cumple con 7 de los 10 factores de vulnerabilidad climática. Chile cumple con 7, lo que lo transforma en uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, se justifican las medidas de adaptación, nuevamente traducidas en regulaciones e impuestos que están ahogando y van a seguir ahogando la economía por las generaciones venideras. Ahora bien, ¿cuáles son los lugares más vulnerables? Porque ahora aterrizó el cuento con cosas claras, digamos, duras, datos duros, como dicen estos hombrecitos verdes. Y nombró los 5 localidades más riesgosas de Chile, que están en la cota 10 sobre el nivel del mar y que hacia final de siglo podían quedar bajo el Océano Pacífico. ¿Cuáles son esas? Valparaíso, Talcahuano, Arauco, Coronel y Padre Las Casas. Esos 5 lugares que están en la cota 10 sobre el nivel del mar hoy día, en 81 años más, pueden estar en la cota 0. O sea, ¿qué significa eso? Que en 81 años los mares van a subir 10 metros de altura o 10.000 milímetros. Muy bien.
¿Qué es lo que dijo entonces la ministra Carolina Schmidt? Ojalá me esté escuchando, porque lo único que quiero es que Dios me dé la posibilidad de confrontarme públicamente con estos secuaces climáticos. Dijo lo siguiente: los mares van a subir 12,5 veces más rápido que la velocidad con que los mares subieron en la última deglaciación. Van a subir 138 veces más rápido que los últimos 8.000 años. Y va a subir 386 veces más rápido que las mediciones satelitales de estas últimas décadas hechas por los satélites Envisat de la Unión Europea, porque los norteamericanos Jason 1, Jason 2 y Topex fracasaron porque no corrigieron, no solucionaron nunca su problema de la degradación orbital. Eso no lo voy a explicar aquí porque es un poco más complejo, pero los europeos sí lo solucionaron y lograron hacer mediciones fantásticas de los niveles, de la variación de los niveles del mar global, que indican que los mares están subiendo en los últimos 20 años a razón de 0,32 milímetros por año. Pero la señora, esta indocta ministra de Medio Ambiente, que de medio ambiente no sabe nada de física ni preguntar, dice que va a subir 125 milímetros por año, contra 0,323. Dividan ustedes y les va a dar 386 veces. ¿Dónde habla? Entonces, basado en ese absurdo, viene la ley marco de cambio climático, con su batería de regulaciones e impuestos. Y el señor Piñera hoy día dijo con gran orgullo, a grito limpio, como le gusta hablar, porque el señor Piñera es presidente porque sabe gritar igual que el señor Lagos, ¿no es cierto? Si no, jamás hubiera salido presidente, digo yo. Es la parte psicológica de todo este cuento que he observado. Dijo con gran orgullo de que Chile nunca más va a abrir una planta generadora eléctrica basada en carbón, y que la última, que la cerró él por el telefonazo, ¿se acuerdan? En su primer gobierno cerró Barrancones e impidió que siguiera avanzando luego de haber pasado de forma independiente todos los requisitos medioambientales y los informes medioambientales, lo pasó tanto por el lado del puerto como la generadora misma, los pasó todos. Hasta que llegó un comunista y dijo, ay, que tiene que haber un informe conjunto. Entonces ahí Piñera pescó el teléfono, habló con los directores o directivos o gerentes de esta empresa y puso fin inmediatamente a ese Barrancones, que hubiera sido una maravilla de central termoeléctrica. Entonces, ese es el daño que estamos a portas. ¿Ya? Nosotros estamos recién empezando. Yo he estudiado en profundidad, no lo puedo mostrar acá por lo extenso. He estudiado en profundidad a Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Y por supuesto Chile, porque yo todo lo que he estudiado de afuera, lo que ha pasado en los países que realmente importan, que es el mundo desarrollado, ¿no es cierto?, lo traigo aquí a nuestra pequeña realidad, a ver qué es lo que estamos haciendo y cuál es el impacto que vamos a sufrir. Porque yo te voy a decir algo de paso, Alejandro. Chile emite un mísero 0,23% de las emisiones globales. Por un lado, ¿ya? Por otro lado, casi el 60%, los países que representan casi el 60% de las emisiones de CO2, que dicho sea de paso es el gas de la vía y no es contaminante, y no tiene nada que ver con smog, porque es transparente e inocuo, están de hecho fuera del Acuerdo de París y emiten sin ninguna restricción. China, Rusia, India, Estados Unidos y ahora, enhorabuena, Brasil, ¿ya? Que es la nada misma también dentro del planeta. Aquí la llevan estos 4 países que te mencioné, están de hecho fuera, cada uno por distintas razones, uno por crédito a favor, otro porque se salió, el otro porque Obama lo eximió en diciembre del año 2014 y el otro porque es un país beneficiario pobre como India, no tiene restricciones. Entonces Chile quiere hacer todo lo que no está haciendo el resto del mundo y cargar con el muerto. En otras palabras, Alejandro, si tú cierras la economía hoy día de Chile o matas a 17 o 18 millones de chilenos, bueno, no sé cuántos quedaremos chilenos aquí, réstale 1,5 millones de negritos de no sé dónde, ¿ya? Pero los chilenos que quedan y cerrar la economía de Chile, el impacto, suponiendo verdadera la teoría de Naciones Unidas, es cero, ¿no es cierto? Con el 0,25%, 0,23% de las emisiones. Esa cifra incluso la dijo la ministra Schmidt en su discurso. Dijo 0,25%. Se pasó un poquito, pero por ahí anda. Ese es el absurdo. Y nosotros estamos recién empezando ese camino de la cual ya estos países se salieron. Están afuera.
están en otra, se dieron cuenta hace mucho tiempo. Gracias a Dios salió Trump, porque si no, si hubiera salido la señora Clinton, Estados Unidos seguiría ahogando aún más su economía. Don Dala, quiero preguntarle algo porque lo que usted ha dicho me hace recordar lo que ha pasado en este último tiempo. Usted decía el telefonazo, yo hablaba de las bolsas plásticas, que de paso se destruyó una industria y una de las empresas va a demandar al Estado. Bueno, ¿Qué pasa con todos estos proyectos? Y me parece que también va de la mano estas hidroeléctricas que han sido rechazadas. También la otra vez se fue a un puerto, no, una empresa portuaria, creo que fue por contaminación, la acusaron algo así el alcalde Sharp. ¿Esto tiene que ver con lo que está pasando de que lleguen menos inversiones, de que se afecte también en general la calidad de vida de los chilenos? Porque parece que aquí vamos a tener que pagar todo el pato, hablando muy chileno, y los impuestos se van de nuevo nos van a pasar gato por liebre. ¿Tiene que ver algo con eso, con todos estos proyectos estancados, don Darla? Todo que ver, no hay, todo, absolutamente todo. O sea, tú diste el clavo certeramente, es así, ¿ya? Si tú encareces la energía en un país a través de los impuestos verdes, los cap and trades y los impuestos específicos y todos los demás inventos socialistas, tú empiezas a sacar haciendo una especie de ¿cómo se dice? Escalafón o ranking, ¿ya? De las empresas que más emiten. Se me fue la señal, perdona, no sé si me ve, Alejandro. Sí, yo lo veo perfectamente. Ok. De las empresas que más emiten a las que menos emiten, se le sube violentamente sus costos operacionales, partiendo por la generadora carbón y gas, las usinas, las acerías o siderurgia, la metalmecánica, las fundiciones, vidrio, cerámica, cemento, enorme emisor de CO2, el transporte, la minería. Ya te di la mitad de la industria chilena. O sea, toda la industria emite CO2, ¿ya? Te dije todo, el transporte completo, aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, tú subes violentamente, que son muy dependientes de la energía eléctrica o de combustibles fósiles, ambos castigados con impuestos verdes y impuestos específicos. Entonces sus costos operacionales se van a las nubes. Yo he conversado esto con gerentes y están de acuerdo porque es lo mismo que ha pasado en los países desarrollados. Entonces, perder competitividad a un país abierto como Chile, tú dejas de comprarle acero a la capa para construir tu edificio de apartamento y lo traes de China a una fracción X de más barato, ¿ya? Y así pasa con todas las cosas. Este ejemplo lo vi en el programa de Fernando Villegas. Anda cualquier Easy y péscate un secador de pelo mujer Somela, que antes se hacía con mano de obra chilena y una planta en Chile. Y dice, made in China, hecho en China. Sí. Somela, Mademsa, FENSA, Trotter, Merckx se fue por las mismas razones. Sí, porque los containers chinos son más baratos. ¿Te fijáis? Y cerró su planta aquí. Entonces vamos sumando decenas de miles de cesantes y estos gallos se van a instalar a China con la misma marca Somela, se instalan allá, los chinos lo reciben con los brazos abiertos, le exigen nomás que le entregue todo el know-how y con el 50% de la participación china, y vamos importando secadores de pelo para las mujeres, marca Somela, desde China. Al empresario no es el rol del empresario proteger el empleo de alguien, es rol del gobierno. No es malvado el empresario que quiere salvar su empresa cerrando la planta aquí y yéndose a China. Está haciendo lo correcto, dada la basura política que lo regula. ¿Entiendes? Que lo está obligando y se lo está echando. Usted, señor, váyase de Chile. Estamos salvando el planeta. ¿Te fijas? Entonces, sí. Vamos. Yo he conversado esto con gente, no quiero decir mucho los nombres, pero con gerentes generales y están de acuerdo. Están totalmente de acuerdo que aquí en Chile va a empezar a pasar lo mismo. Bueno, con estos ejemplos ya está pasando. Lo mismo que ha pasado con países desarrollados, principalmente Estados Unidos, es que llega un punto, una encrucijada, en que el empresario o el directorio dice, señores, o nos morimos, nos vamos a la quiebra, o nos vamos. ¿No es cierto? Y como ninguno suicida, se van. ¿Y a dónde se van a ir? ¿A dónde lo reciben con los brazos abiertos? A México, por ejemplo, a China, a Vietnam, a todos esos países. Véngase para acá, que aquí nosotros no estamos en ese fraude del Acuerdo de París. Claro que tienen estándares de contaminación mucho menos exigentes que los países de Occidente, como el caso de China. China se está ahogando por el humo. Pero se van allá y dejan la embarrada aquí en la economía.
Eso es lo que está pasando, estoy totalmente de acuerdo, y aquí estamos recién empezando. Qué lamentable. Estoy diciendo, esto está recién empezando y Piñera lo está impulsando con mucha fuerza. Si ese es el peligro de tener este señor de gobernante disfrazado de derecha, porque vuelvo a repetir, está haciendo cosas de izquierda, pero mucho más duras que las que hizo Bachelet, ni hablar de las que hizo Lago, porque Lago hasta cierto punto protegió la industria chilena, protegió el empleo, hasta cierto punto. Pero sí empezó fuertemente, acuérdense que cerró las carboníferas en el sur. ¿Ya? Desconozco los motivos, pero cerró la industria del carbón en Chile, de un plumazo. Siguen produciendo sí y abasteciendo a las termoeléctricas, de todas maneras, de otra forma, pero lo siguen haciendo. Porque yo he hablado con los sindicatos del carbón. Y dime nomás. Sí, don Darla, tengo una pregunta al profe, porque usted decía, don Darla, mucho esto de los impuestos, regulaciones, todas estas cosas de que nosotros somos muy críticos en el canal. Nosotros somos libertarios en el canal, creemos la libertad de emprender, la libertad de empresa, la libertad de propiedad y todas las cosas buenas que ha traído el libertarianismo. O sea, profe, profe, lo vamos a invitar más seguido a don Darla, ¿eh? Tiene que ser parte del canal. Lo he pasado muy bien, ¿eh? Sobre todo escuchándote a ti también, por supuesto, y a John. Sí, qué bueno, don Darla. ¿Ah? Bueno, y don Hermógenes también, que él fue, gracias a don Hermógenes tenemos a don Darla. De hecho, don Hermógenes nos dijo al aire, nos dijo, contáctese con don Darla y hablemos del cambio climático. Le hicimos caso a don Hermógenes, que ahora anda viajando, así que anda. Sí, se hablé con él por la tarde, pues le dije, oiga, me acusó. Sí, me dijo. Sí, yo conozco mucho a don Hermógenes y hace ya unos buenos años ya, soy muy cercano a él. Un grande y una persona muy, muy humilde, igual que el profe, igual que usted, don Darla. Y yo le pregunto brillante. ¿Ah? ¿Cómo no lo escuché? Gran patriota y brillante. Ah, sí, absolutamente. Bueno, por eso es un orgullo tener a don Hermógenes en el canal. Yo lo leía hace muchos años atrás en su blog, igual que el profe, y casualmente después me pillo la vida con ellos. Y esas son las cosas bonitas de la vida. También leía a don Darla ahí, siempre deja sus buenos comentarios en el blog de don Hermógenes. Le pregunto al profe, esto de la regulación en los impuestos, parece que volvemos a la madre del asunto. Aquí volvemos con esto, se pierden trabajo, cierran industria, se van a otro país porque el otro país le abre las puertas. ¿Cuál es el futuro que usted ve para Chile, profesor John, con todas estas políticas absurdas de este cambio climático? Bueno, es muy dañino. Escucho eco a propósito, ahora no. Sí, lo que Douglas ha dicho está correcto. Vamos a tener gran daño por esas regulaciones e impuestos. Eso no ayuda a Chile para nada. Es una distorsión provocada en la economía por la izquierda. Pero tiene que entender la razón por eso de nuevo. Douglas no va a tener audiencia con Piñera y convencerle que él tiene que eliminar eso, ni tampoco los congresistas, porque están allá con propósito. Alguien está ganando por todo eso. Economistas siempre piensan en quién está beneficiándose a través de cualquier política pública. Alguien se beneficia, siempre. Y es obvio, por ejemplo, lo que Douglas dice, que necesitamos generación eléctrica de carbón, de diésel o de carbón. Necesitamos ese tipo de electricidad porque es muy ineficiente usar paneles solar o el viento, toda esa cuestión es ridículo. Es algo que podemos reírnos en contra de ese tipo de electricidad como la producción grande. Y desestabiliza y también causa distorsiones en la economía chilena cuando tenemos obligatoriamente a aceptar esa doctrina verde. ¿Cómo se engaña la gente común y corriente en eso? Quiero apuntar a ustedes un hecho que es muy importante, que en Santiago, yo vivo en Viña aquí, Douglas, pero ustedes allá en Santiago, está al lado del famoso Museo de Alzheimer's. Y mucha gente cree que esa es la realidad chilena que pasó realmente 30, 40 años atrás, que los comunistas están aterrorizados por Pinochet.
que no es la verdad. Bueno, había obviamente represión contra los terroristas comunistas, pero ese país ha olvidado completamente, ha pasado con el MIR, la Frente Patriótica, Manuel Rodríguez. ¿Cuántas bombas? Hermógenes en su libro dice que pusieron entre 83 y 86 mil bombas en Chile. Estaba atacando por todos lados, desestableciendo el país y poniendo bombas, matando gente inocente, mucha gente modesta. Entonces, este tipo de actos criminales yo creo que no está en el Museo de Alzheimer en Santiago. Y por eso la izquierda aquí y los comunistas pueden manipular los ingenios, la gente tonta en Chile, porque todos los países tienen gente tonta, pueden manipularlos, ellos pueden votar por sus políticas, y los comunistas están dispuestos a usar cualquier lesera, cualquier disparate para ganar escaños y para ganar el poder de nuevo. Entonces, si ellos necesitan apoyar identidad de género, homosexualismo o cualquier otra cosa, van a hacerlo para lograr sus fines. Esa es una estrategia. Entonces, toda esa cosa de cambio climático es otra faceta de la estrategia de la izquierda de dominar con sus nefastos y funestos políticas y ponerse en su propio poder a través de la política y a beneficiarse a sus amigos, los reguladores, abogados, personas produciendo otros bienes. No debería ser sorpresivo para nosotros, ni tampoco que Piñera está adoptándolo. Piñera no es chicha ni limonada. Lo siento, Piñera, no quiero ser tu enemigo, obviamente. Un gran ricachón que ha hecho algunas cosas para Chile, pero la verdad es, Piñera, no eres de la derecha, eres más de centro izquierdo, a mi modo de ver, que centro derecha por tu política, pero realmente le gusta cualquier cosa que aumente su propio poder, igual como su gabinete. Entonces, no estoy impresionado más allá que eso, pero esa no es una gran crítica de políticos, porque son mayormente lo mismo como Piñera. No, Bachelet no fue tan diferente, ni tampoco Lagos, ni los demás que hemos tenido aquí. Mira, los impuestos siempre están más justificados cuando podemos poner un argumento limpio, como verde, al lado de ellos. Entonces, la gente va a reclamar menos cuando pagan un impuesto si realmente creen que están salvando el mundo. Esa es una táctica muy importante. Si estoy pagando un impuesto que es solamente un IVA o puede ser una contribución para un viejito que vive en su casa 40 años y está pagando su impuesto. Bueno, eso es molestoso, pero no tan malo, pero los impuestos buenos son los impuestos que yo pago para hacer mi parte de la salvación de la humanidad. La gente que cree que la política pública puede salvar a la humanidad o puede mejorar la calidad de vida de la humanidad es lo más engañado de todo. El Estado históricamente no solamente no ha salvado la humanidad, ha sido el principal causante del deterioro del medio ambiente, de la destrucción de propiedad y la matanza de gente. El libro negro de comunismo tiene una cifra de 100 millones de personas matados en el siglo XX. Es muy conservador los franceses. Profesor Rummel de la Universidad de Hawái pone cifra de 350 millones. Eso es mucho más correcto a mi modo de ver también. Nosotros vemos lo que hace el Estado. El Estado no ayuda a la humanidad. El Estado ayuda a sí mismo, a sus amigos, a expensas a la humanidad de nuevo, y a través de impuestos que todo le gusta, mucho mejor. Entonces, poner un sello verde en el sentido sobre el impuesto y listo, vamos a pagarlo feliz porque vamos a salvar el planeta. Está mirando demasiado películas de ciencia ficción donde el gobierno grande de Estados Unidos está salvándonos de los marcianos, gente que viene de otros portales de otra galaxia con mucho poder, pero nuestro gobierno nos salva. Hay un solo salvador en el mundo, ese es Jesucristo. Los demás no son salvadores, son depredadores, es gente malvada que aprovecha a los demás por su propio beneficio. Entonces, tenemos que tener un paradigma y perspectiva, yo creo que es más sofisticada para contestar la razón por qué la gente está creyendo lesera y por qué la gente va a seguir dañando la economía chilena, porque ellos ganan poder,
ganan dinero, sus amigos ganan dinero en buen negocio, y a ellos no les importa que si tienen que botar a Chile, el resto de Chile en el mar, solamente si ellos como parásito pueden vivir mejor. Y eso va a ser siempre cuando tenemos estados grandes como tenemos ahora. Quiero complementar lo que dice el profe y pasarle la palabra después a don Douglas. Qué buen programa, ha pasado la hora volando y ya estamos ya finalizando el programa. Yo complemento también y con lo que decía el profesor de esto, lo que estaba pasando en Chile, de que sí, y la pregunta que le dice que se han parado proyectos y todo. Y lo que hay detrás, siempre hay cosas detrás, el profesor lo extrapola muy bien en la parte económica, en la parte de los impuestos, en la parte de las regulaciones. Sabemos cómo el Estado, nosotros somos críticos del Estado. Le pregunto a don Dallas me dijo una cosa muy cierta detrás de cámara. Me dijo de que hay cierta maldad detrás de esto, que tiene que ver la ONU, que tiene que ver con organismos internacionales. Me parece a mí, como dice el profesor, que también esta es otra careta de la izquierda, que suena bonito decir, estoy ayudando a la naturaleza. Suena muy bonito, yo creo que la gente se va por la buena intención. Don Dallas, le pregunto, lo que está atrás de esto, usted me nombró a la ONU. ¿Cuáles son los intereses de la ONU detrás de este cambio climático? ¿Por qué quiere imponer, claro, el profe dice la plata, pero por qué se quiere imponer esto a Occidente principalmente y a países como Chile, que parece que no tenemos personalidad, nos compramos todo? ¿Y por qué sucede acá, no sucede en Medio Oriente? ¿Y cuál es la finalidad de estos organismos internacionales, don Dallas? Gobierno global, la distribución global de la riqueza. Es decir, un gobierno socialista totalitario global, planetario, presidido por Naciones Unidas. Esto lo dicen ellos mismos sin ninguna vergüenza. Hoy día han tenido más recato porque ya cada vez más los han pillado y el hecho de destapar este fraude cada vez es más público. En el hemisferio norte, si aquí en Sudamérica a nadie le importa, ¿ya? Es decir, muchas veces en Estados Unidos tú preguntas dónde queda Chile y te van a decir un lugar allá cerca de Vietnam, te fijas, nadie sabe. Entonces, pero cada vez entonces han tenido cierto recato, pero esto no solamente lo han dicho públicamente, frases como por ejemplo, no importa que la teoría del calentamiento global sea cierta, lo importante es que estamos logrando redistribuir la riqueza a nivel planetario. Lo dijo una señora de estas secuaces del IPCC de Naciones Unidas. El fin último, que mencioné, del gobierno global presidido por Naciones Unidas y la redistribución de la riqueza a nivel global, lo dijeron textualmente y está escrito, lo puedo mostrar aquí si me dan el tiempo, porque me conseguí el documento, en el anexo 1 del borrador final del Tratado Copenhague de noviembre del año 2009, párrafos 36 y 38. Recuérdense, anexo 1 del borrador final, párrafos 36 y 38. El objetivo de Naciones Unidas o del IPCC o del Tratado Copenhague es finalmente lograr este gobierno global planetario, sea el término del concepto de naciones, de autodeterminación de los pueblos, de bancos centrales, de parlamentos, de gobierno ejecutivo, etcétera, todo eso. Todo dirigido por Naciones Unidas, que todos sabemos que se eligen entre ellos, porque nadie va a ir a votar por un presidente de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Igual que en la Unión Europea, que se votan entre ellos. Eso lo dicen ellos mismos, sin ninguna vergüenza. Sí, yo quiero también, don Dallas, complementar ahí, parece que se atan los cabos, ¿eh? Parece que lo que dice el profe, lo que digo yo y obviamente lo que dice don Dallas, no está alejado de la realidad. Lo que hay atrás, este globalismo, que nosotros obviamente también somos críticos, de izquierda, no cabe ninguna duda. Vamos a pasar con las preguntas de don Dallas, profe. Hay una pregunta de un amigo de Aysén, Aysenino 11, si no me equivoco, el número romano. Dice lo siguiente, pregunta, ¿qué opinan del proyecto Hidroaysén? ¿Estaban a favor? Don Dallas, ¿usted estaba a favor de ese proyecto o no estaba a favor? 100%, 200%. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sí. Chile viene bajando su participación hidroeléctrica en la red eléctrica chilena desde el año 91. El año 91 Chile generó el 100% de su energía, fue hidroeléctrica. Después bajó al 50% hacia el año 2006 y hacia el año 2012 ya estamos en el 33%. ¿Ya? Es decir, cada vez menos. Y aquí hay una razón fundamental, y tal vez John lo puede aportar, lo puede enriquecer un poco más por sus conocimientos en economía política.
Pero si ustedes se fijan, miran bien, los ambientalistas meten todas las formas de energía en el mismo saco, excepto la solar, la solar y la eólica. Pero meten en el mismo saco los combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón. Meten la hidráulica y la nuclear. Ellos están en contra de la creación o la construcción de cualquier represa o cualquier represa hidroeléctrica y también de cualquier planta nuclear. Merkel desmanteló 5 plantas nucleares, la reemplazó por tecnologías de la Edad Media. ¿Ya? Alemania está hasta el cogote. 6 millones de personas bajo pobreza energética. No sé si puedo explicar el concepto de pobreza energética. Hay una medición ahí muy clara. De prender una 60 watts 3 horas al día. Bajo eso se habla de pobreza energética. 6 millones de alemanes. 300.000 le cortaron la luz por morosidad el año pasado, el 2018. 600.000 están amenazadas, más están amenazadas por lo mismo. Esa es la realidad hoy día de Alemania, el segundo país más caro en energía del mundo. Y así y todo, bajo cuerda, la Merkel echó a andar 5 plantas de carbón, generadoras de carbón de electricidad, en octubre del año 2016. Muy calladita, porque ya no resistía más. Las 5 suman más o menos 4 gigawatts, equivalente a 1,5 veces nuestra gran central hidroeléctrica, Hydroisen, perdón, que porque los cablecitos se veían feos y porque pasaban arriba de un reducto indígena. Ese fue el motivo por el cual finalmente Endesa, Colbún se salieron después de haber gastado más de 100 millones de dólares en estudios de impacto ambiental y años de burocracia judicial y política. Se desistieron. Un proyecto maravilloso de 2.750 megawatts. Es energía barata, más limpia imposible. Imposible. Es lamentable, don Dallas, todo lo que sucede. Y yo escuchándolo desde la tarde cuando nos contactamos, uno piensa todos los proyectos, el dinero que se ha gastado, esta burocracia estatal. Y también la gente desempleada. Hay gente que no se emplea por lo mismo. Es un impacto y lamentablemente la noticia que nos trae don Darla es que esto está recién empezando por encima acá. Yo no me quiero ni imaginar el futuro. Le pregunto al profe, y para que usted complemente lo que dijo más o menos don Darla, en este impacto de la hidroeléctrica, estas pérdidas de trabajo, pérdida económica, burocracia, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa o qué hubiera pasado si esa hidroeléctrica se hubiera aceptado, profesor? Bueno, eso es una maravilla para Chile. Necesitamos hidroeléctrica en Aysén. Si tú visitas allá, el Viejo Higgins, este pueblo que está allá, Cochrane, o puede ser Caleta, Tortel, he estado en esos lugares muy pobres. Los alemanes son pobres ahora a causa de su política pública, pero los demás en Chile, allá en ese sector, viven mal, y tener una instalación de una planta eléctrica allá, a pesar del hecho que afecta a algunos indios, o tenemos que tener cable de transmisión para llegar a Santiago y las demás partes del país, es mucho mejor para desarrollar a este sector de Chile. Fascinante. Poner hospital, dentista. La gente en Viejo Higgins puede tener que tomar un avión y muchas veces esperar varios días para un asiento. Hay solamente 5 asientos de esta avioneta que llega a Coyhaique para visitar a un dentista si su niño tiene problema con una muela. Es un atroz que está pasando. Y eso es por qué tenemos medioambientalistas, izquierdistas que están obligando a los chilenos, muchos de ellos viven en Nueva York, ellos están obligando a los chilenos a vivir como primitivos, como personas que no tienen ninguna civilización en este sector, para que ellos puedan pasar y disfrutar algún día sin ver un cable eléctrico. Es una estupidez. Pero esa es la política, lamentablemente. Chile está creciendo, necesitamos electricidad, necesitamos cuentas más baratas. No hay excusa para aumentar el precio de electricidad a causa de esta política tonta verde que tienen en Alemania y en otras partes. Necesitamos cada vez menos costosa electricidad para ayudar a las empresas,
para hacer mucho mejor las vidas de seres humanos en sus propias casas por no pagar cuenta de luz tan alta y para que Chile avance en su propio progreso. Necesitamos completamente ignorar estos decretos de Naciones Unidas, realmente retirarnos de Naciones Unidas mucho mejor, porque esa es una organización nefasta que no ayuda a nadie excepto de nuevo a sí mismos y los estadistas que apoyan o benefician directamente de sus políticas. Entonces, muy dañino para Chile. Lamentablemente, el chileno común y corriente no lee en inglés y por esa razón tiene que depender en lo que dice la prensa, en la traducción de algunos elementos de lo que está pasando en el extranjero. Eso es un muy grave problema aquí en Chile. Casi todo el resto del mundo, del occidente por lo menos, habla en inglés o por lo menos lee en inglés. Y al no leer en inglés pierde muchas cosas y por esa razón el ignorante muchas veces está engañado por temas de hidroicén, la izquierda vendiendo aquí diciendo que es malo. Para nada es malo. Necesitamos desarrollar cualquier tipo de energía, especialmente ese tipo de energía hidro, que es mucho más limpio, etc. Para mí no me importa si es limpio o no. Yo en el sentido que yo creo que el carbón puede generar una productividad fantástica y no vamos a dañar el medio ambiente con eso. El nuclear tenemos que tener cuidado nomás, no ponerlo tan bajo donde un tsunami puede afectar como en Japón. Una cosa, esa fue otra tontera, pero esa no es culpa de la energía nuclear, es una tontera de la construcción, arquitectura y planificación de esta cuestión, probablemente involucrando el Estado allá. Yo sé que necesitamos el mar, tiene que estar cerca, pero ponlo solamente a 100 metros o 50 metros sobre el nivel del mar y no vamos a tener problema con tsunami. Entonces, yo creo que incluso en Chile podemos aprovechar de muchas otras cosas para nuestra energía eléctrica y muy importante. Le hago una pregunta a don Douglas, que la hizo Cristian Arellano, gran oyente del canal, dice, pregunta a don Douglas, si sabe algo del Climate Gate. Sí. Don Douglas. Sí. Si nos podría contar algo del Climate Gate, pues como para que sepamos los que no sabemos. Cristian está viendo esto en vivo. ¿Cómo lo ven tu oyente, Alejandro, en vivo? En el canal de YouTube, sí. En el canal de YouTube, ahí están los oyentes, estamos en vivo. Y van preguntando ahí al aire y tú vas viendo. O sea, a lo mejor Cristian está escuchando. Está escuchando. Pues, Cristian, te contesto tu pregunta. El Climate Gate están parodiando al famoso, este escándalo de Nixon, ¿cómo se llama? El Watergate. Ya por eso se le puso Climate Gate. Fue un mes antes de la cumbre de Copenhague del año 2009. Y fue una casualidad muy grande. Fue unos estudiantes, unos cabros de la Universidad de East Anglia, la UEA, que descubrieron un servidor botado. Y no tuvieron mejor idea que sacarle el disco duro al servidor y descubrieron esta mina de oro, que eran correos electrónicos y documentos, miles y miles y miles, ya voy a decir exactamente cuántos miles, de grandes personajes influyentes a nivel mundial, gobernantes y señores de Naciones Unidas, del IPCC principalmente, para allá y para acá. Y estos gallos los filtraron y lo hicieron público a nivel mundial. Y subieron a la red 3.000 de ellos ese mismo mes. 3.000. 2 años después subieron 5.000 más. En total, 8.000 correos electrónicos y documentos. Muchos de ellos dicen estas frases que he dicho en este programa, por ejemplo, no importa si esto es verdad, estamos redistribuyendo la riqueza a nivel mundial, esa es una. La otra es, we must get rid of medieval global warming, o sea, Michael Mann. Ya tenemos que deshacernos del calentamiento global de la Edad Media y de la mini era de hielo, porque si no, nos da el shape, la forma hockey stick, esta de temperatura constante en los últimos 1000 años, y se dispara para arriba a partir de 1960. A ese gráfico, que coincide con el aumento de CO2 a partir de 1950, se le llama hockey stick, o el palo de hockey por su forma. Ese tipo de correos salen ahí, escandalosos, y puso en jaque, realmente fue un fracaso la cumbre de Copenhague, porque China no firmó. Obama estaba recién estrenándose como presidente de Estados Unidos, el primer negro como presidente, qué sé yo, y fue a firmarlo todo y fue la estrella de esa cumbre, y metió a Estados Unidos en este fraude, y lo firmó todo.
pero fracasó porque China no fue. ¿Y por qué fracasó? Primero porque China nunca ha estado de acuerdo con este fraude. De hecho, Kioto no sé si no lo firmó o se salió. No, estoy confundiendo entre Japón y China, el año 97. Pero China siempre ha estado fuera. El asunto es que en gran parte fracasó esto porque un mes antes había salido el escándalo de ClimateGate, para la cual hubo juicios. Hubo juicios. Nadie, Alejandro, pagó un centavo de multa y nadie pasó ni un minuto en la cárcel. Rápidamente, los medios en todo el mundo, en Occidente, lo taparon, lo fueron tapando, y en cosa de un par de años nadie nunca más habló del ClimateGate. Si tú ves algo en Wikipedia, seguramente vas a encontrar algo muy distorsionado, porque Wikipedia, si tú ves gobierno militar en Wikipedia, imagínate con lo que te vas a encontrar. Pura mentira. ¿Ya? Bueno, con el ClimateGate también. Entonces, cuesta mucho encontrar lo que realmente pasó ahí y la cantidad de documentos que hay. Y Naciones Unidas siguió con esto muy calladito. Desde el tremendo fracaso, Copenhague se pasó a preparar, porque ahí se tenía que haber firmado el Acuerdo de París, el año 2009, no el 2015. El Acuerdo de París era en Copenhague en noviembre del 2009. Y se prepararon, primero muy en silencio, y al 2013 sacaron su quinto informe, el AR5, Assessment Report número 5, con más escándalos, más pronóstico del Armagedón y el cataclismo mundial. Y siguieron hasta el año 2015 con pleno éxito y triunfo total en la cumbre de París, en diciembre del 2015, donde fue, por supuesto, nuestra gobernante a firmarlo todo. ¿Ya? Ya. Profe. Profe, John, ¿quiere decir algo? Sí, puedo añadir algo más solamente. Una solución para todos estos problemas es eliminar el nivel de feudalismo que todavía existe en el mundo. Sabemos perfectamente en Chile y en otros países, si no pagamos nuestras contribuciones y cumplir con las reglas y normas, el gobierno puede quitar, ¿no?, la propiedad que tenemos. Eso afecta no solamente individuos, sino también empresas. Y por eso, a través de este medio de feudalismo moderno, efectivamente, el gobierno, la política de la izquierda puede influir lo que hacen en el sur o en otras partes del mundo para generar electricidad. Entonces, una solución, si estamos hablando más de la crítica, porque hemos criticado yo y Douglas mucho eso, una solución es instalar una política que se llama alodial, que alodial es un término antiguo en la ley, que está en el diccionario en inglés y en español también, alodial, A-L-O-D-I-A-L, donde no hay regulación de terrenos, ni tampoco impuestos. Y cuando una persona compra, tiene un dominio absoluto sobre algo. Entonces, él puede comprar los derechos para instalar sus líneas de transmisión, para compensar a los indígenas que tienen cementerios allá cerca, pagar a ellos también para mover los restos o aceptar solamente el pago, y solucionar todo ese tipo de problema. Y los políticos no pueden ingresar y poner sus trabas ni tampoco sus prohibiciones por encima. Esa es la política que Chile necesita. Y Chile es tan innovador en el pasado, especialmente bajo el gobierno militar, para innovar con AFP o con ISAPRE o con muchas cosas, pagando los medio pollo o cuarto pollo en los muelles. Ese es algo innovador que Chile ha instalado y traído al mundo. Y nosotros podemos usar esta política alodial para eliminar el feudalismo que permite a la gente instalar estas cuestiones verdes contra nosotros y olvidar el resto del mundo. Si ellos quieren seguir en el camino al infierno y lanzarse en el lago que arde con azufre y fuego, súper bien, bueno, adelante. Pero para nosotros, ¿por qué tenemos que seguir la izquierda a su propia destrucción? No tiene sentido. Entonces, para nosotros, cambiar nuestra política en la propiedad raíz va a solucionar muchos problemas de la generación eléctrica o otros problemas que tenemos con supuestamente la contaminación del ambiente. Voy a hacer la última dos preguntas. Ya estamos. Sí, adelante. ¿Puedo complementar un dato que dijo John, que es muy importante? Sí, esto sobre la propiedad. Cuando se construyó la central Pehuenche, de 500 megawatts, central hidroeléctrica en base, existió ese problema de cómo hacer con los pehuenches
que habitaban ahí la zona. Mapuche, sí. Entonces, claro, pero esto como fue a principio de como dicen los comunistas, la democracia recuperada, ¿no es cierto? Y la alegría que llegó, todo eso, fue muy al principio. Esto debe haber sido el año 91, por ahí, tal vez 92. Al inicio del gobierno de Elwin, Endesa se entendió directamente con los pehuenches. Les pagó una fortuna en esa época, los trasladó a terrenos más grandes, más prósperos. Los pehuenches se fueron felices, encantados, y no hubo ningún atado, ningún juicio, ningún hombrecito verde ambientalista de Greenpeace ahí alegando que no construyera la central. Se construyó y es una maravilla central. En esa época era la central hidroeléctrica más grande de Chile. 500 megawatts, pehuenche, de Endesa, 90 y tanto % propiedad de Endesa. ¿Te fijas? Hoy día anda a hacer una cosa así tú, hoy día. Se te mete los ambientalistas, se te mete el oso panda, ¿cómo se llama? El WW, no sé cuánto, fund, WWF, que está apenado aquí en Chile, se te mete Greenpeace, se judicializa todo, pasamos 8 años en juicio, gastamos $100 millones en burocracia para que al final te digan que no. Qué horrible. El año 91 salió inmediatamente. Endesa se entendió directamente con ellos. Claro que se metieron los políticos del gobierno de Elwin a patalear y a chillar, pero no había ninguna regulación vigente, ninguna ley para la cual perseguir y evitar de que se construyera esta central. Y Endesa se entendió lo más bien con esta familia, creo que eran unas 40 familias de Pehuenche, los trasladó y se fueron felices, pues se fueron llenos de plata. Se fueron a un lugar similar, igual de próspero, mejor, a mejores lugares, se fueron muy contentos. Qué increíble cómo se ha deteriorado la política, profe. Una cosa que podemos aprovechar y utilizar, primero, es darnos cuenta que la izquierda tiene incentivos personales que muy similar al resto de los seres humanos. Ellos quieren ganar algo para sí mismo. Entonces, si un izquierdista tiene un derecho de propiedad y se encuentra una posibilidad de beneficiarse a través de esa propiedad, lo va a hacer, incluso si ellos tienen que hacerse hipócritas en hacerlo. Un gran ejemplo de eso, yo leí una historia de la Audubon Society, que probablemente Douglas conoce en Estados Unidos, es supuestamente para proteger pájaros y otras especies de animales, etcétera, en el mundo. Ellos tienen un gran terreno en el estado de Luisiana y estaba ya comprado como un parque, como algo natural, donde nadie puede entrar ni molestar. Muy pristina esta palabra, como primitivo, como natural, como no molestado por ningún hombre. Esa es la idea. El hombre es el pez de la tierra y este está solamente habitado por animales, es mucho mejor, por plantas. Pero mira qué pasa. Ellos, después de promulgar y promocionar este gran terreno por muchos años, se encontró petróleo en el medio de la cosa. Entonces, se ha transformado completamente el directivo. Oh, tenemos petróleo, eso vale mucho más dinero antes que ahora. Entonces, ellos equiparan toda la gente para hacer en una forma muy atractiva al medio ambiente, taladrar o perforar la corteza de la tierra y llegar al petróleo, enriquecerse. Y tiene toda la justificación del mundo. Podemos con este dinero comprar otro terreno y transformar eso en un parque y vamos a usar eso para la producción, para que nosotros en nuestra causa pueda avanzar. Entonces, mira, si ellos quieren realmente el dinero tanto, y no solamente el poder, yo creo que sería un poco contraintuitivo, pero nosotros podemos dar. Solamente Chile puede dar en forma loyal a izquierdistas el centro cerca de Baker, este río Baker, o otra parte de Chile, darle los derechos de propiedad. Y después encuentra ya los derechos, los descubrimientos importantes para la generación eléctrica, donde ellos pueden ganar mucho dinero. Y ellos pueden vender a su propia cuenta, pueden vender y vamos a pagarlo. Y desarrollar a Chile a través del pago directo a esas personas izquierdistas. Y tú dices, pero eso es una insulta, qué mal tiene que pagar esa gente. Mira, los impuestos que estamos pagando o las restricciones que está puesto ahora en las industrias son mucho más caros que el pago directo a esas personas. Y ellos quieren ese tipo de pago. Entonces, es una solución no muy atractiva en un sentido, pero a largo plazo sí. Darle a la izquierda el dominio de esta cosa y va a transformarse en Hidroicén. Si no es dueño y no pueden aprovechar, no van a permitirlo, porque va a usar trabas, obstáculos, etcétera, políticos para dañar a otros.
No es como contraintuitivo, yo sé, pero yo creo que va a funcionar. Qué lamentable escuchar esto, ¿eh? De repente la otra alternativa, John, hay una alternativa, es que la gente, como se dice John aquí en Chile, se pegue el cachofazo, se pegue la cachá, a lo mejor entiende este término muy chileno. ¿Ah? Realize en inglés, ¿ah? De que votar por un socialista, claro, que votar por un socialista le hace daño al que votó por el socialista, por muy socialista que ese hombre sea. ¿Me entiendes? Y convencerlo y mostrarle el sentido común y que deje de votar por los socialistas y erradicar o sacar del Congreso a la izquierda de una vez por todas, porque si no cualquier gobierno de derecha que venga en el futuro no va a poder gobernar sencillamente. Pero hemos intentado esto por cuántos años en Estados Unidos y otros. No funciona. Y seguimos con la misma cantidad de tontos en Estados Unidos, igual como en Chile. ¿Cómo se llama este payaso que tenemos ahora en Eso. Y tenemos Barbara Boxer, tenemos, bueno, un montón de gente en Estados Unidos que son en la misma cantidad intelectual muy baja que son tontos nomás. Y la gente va a seguir votando por la izquierda porque suena tan bonita su historia, suena tan bonita la solución de la crisis y no hemos logrado ninguna tracción, Douglas, en ganar muchos escaños, etcétera, para cambiar, ni en Estados Unidos, ni en Europa, y aquí en Chile tampoco. Yo estoy contigo un poco, John, en eso. Yo creo que Estados Unidos tuvo un punto de quiebre violento desde que asumió Donald Trump, y por lo menos el hecho de haber mantenido el Senado. Puede gobernar Donald Trump y ha conseguido traer de vuelta enormes cantidades, trillones de dólares de vuelta desde China, desde México, reinvertirlo en Estados Unidos, logró bajar los impuestos, está liberando la educación, atacó en la base al Obamacare, está logrando cosas y finalmente va a salir con su muro, que es un símbolo más bien, del muro del Southern Border, como se dice. Ha hecho grandes cosas y dio un quiebre desde el año 93, desde que inició Clinton, porque digamos que Bush se dedicó a la guerra, ¿no es cierto? No hizo gran cosa y la burocracia y las regulaciones siguieron intactas, y después vino Obama que lo empeoró todo. Yo creo que Trump realmente le ha dado un quiebre en la dirección económica y en seguridad también a Estados Unidos. Entonces, pero yo tengo otra perspectiva de Trump. Soy libertario, entonces para mí Trump es un poco mejor, puede ser un poco mejor que Obama, pero no mucho más. El proteccionismo es muy fuerte, ha debilitado muchas industrias allá, muchas empresas. La rebaja en impuestos es muy pequeño para la mayoría de personas. Toda su política exterior es un desastre y va a seguir un desastre. Algunas cosas a su crédito es no firmó los acuerdos de París. Esa fue muy buena. Y también está poniendo personas anti-aborto en ¿cómo se llama? La Corte Suprema. Entonces, por eso valorizo mucho a Trump pero su política económica es similar a los proteccionistas, o a veces un fascista igual en su perspectiva anterior. Ni es un conservador, es como una especie, un bicho raro en el sentido. Entonces, no estoy a favor de republicanos, no creo que Trump es más de la derecha que Piñera, son muy similares. Obviamente no es Bolsonaro, pero podemos discrepar sobre eso, puede ser. Sí, otro día sería muy interesante discutir eso, pero yo quería agregar una frasecita nomás. También agarrando un poco de lo que ha hablado John, que es esto, mira, y te voy a decir después quién lo dijo: es más fácil engañar a la gente que convencer a la gente que ha sido engañada. Lo dijo Mark Twain, una gran frase de ese hombre, y es cierto. Es verdad. Muy cierto, hasta los días de hoy. Yo quiero ir terminando el programa. Gran programa, se pasa la hora volando, uno aprende una cantidad con nuestro invitado. Tontabla. Vamos a tenerlo de nuevo, aquí hablando de política y todo. Él escribe también, así que un genio, un orgullo chileno. Vamos a terminar ahora con la despedida del profesor John Coyne. John Coyne, profe, por favor, adelante. Bueno, fue un gusto conocer a Douglas la primera vez. He estado con Jano por varios meses ahora, entonces conozco bien esta rutina y es algo nuevo para ti. Y creo que usted es muy gran invitado para nosotros, para escuchar este tema científico.
muy interesante y muy intelectual y estimula un poco el pueblo chileno pensar sobre esos temas y no solamente aceptar sin pensar cualquier doctrina de la izquierda que está alimentándose ahora en Chile. Entonces, muchas gracias por venir y ha sido un encanto, es la palabra, un grado. Y nos vemos, Jano, mañana, me imagino, para Revisión Mundial. Sí, mañana estamos con el profe nuevo. Estamos no olvida ver el Partido de Independencia. Pon el link del chat para que puede ser que Douglas mismo quiere estar involucrado en nuestro chat. Es un chat libertario a favor de la vida, a favor de mayormente José Antonio Cast. Entonces estamos en ese lado de cosas. Pero queremos expandir porque no creemos que la derecha ni libertarios está bien representado hoy día en Chile. Vamos a invitar a Don Darla al chat, así que vamos a hablar con él. Acepto la invitación. Don Darla, ahora su palabra de cierre, por favor. Usted ha sido un gran invitado, muy gentil, y espero tenerlo de nuevo con nosotros, que está hablando de otros temas igual. Por favor. Con respecto al tema, me gustaría cerrar diciendo que en agosto, a final de julio del año pasado, le mandé una carta personalmente al presidente de la República, de 2 páginas de largo, con copia a su ministro del Trabajo, Economía, Medio Ambiente y Energía. En esa época estaba a punto de cambiar la ministra Cubillo de Medio Ambiente y Educación. Ella todavía estaba ahí. Y ese documento, que se llama Elementos ignorados de cambio climático en políticas públicas, así se llama el documento, se lo puedo hacer llegar a ustedes, un documento muy breve que indica las razones por las cuales Chile debiera obligatoriamente salirse del Acuerdo de París, porque no tiene ninguna justificación ni política, ni económica, ni científica de seguir en este fraude. Y explico un poquitito qué es lo que ha pasado, qué es lo que es el CO2, en qué se ha equivocado Naciones Unidas, las bases corruptas sobre las cuales se basan las políticas públicas, y todo esto lo hice ser respaldado por 9 científicos de todas partes del mundo. Voy a mencionar los países, ¿no? China, Alemania, Inglaterra, Noruega, Canadá y Estados Unidos. 6 países, 9 científicos respaldaron esto. Le hice firmar un statement, una declaración que ellos fully support, respaldan plenamente el documento que yo le estoy mandando. Lo traduje al inglés, me lo respondieron con una declaración firmada por ellos, indicando quiénes son, entre ellos Christopher Monckton, y se lo mandé al presidente y a estos 4 ministros. No recibí ni siquiera un acuso de recibo más que el timbre de las oficinas de parte, en el Palacio de la Moneda y en los ministerios. Nada, absolutamente nada. Yo sabía que esto iba a pasar, ¿ya? Pero está la huella. Dejé la huella ahí en el gobierno. Ya saben que hay un chilenito que sabe de esto. Si me cruzo mañana con una bala, ya saben de dónde puede venir. Pero todavía no, aún no. Todavía no tengo. En Estados Unidos sí ha habido atentados criminales. John Christie lo balearon en la Universidad de Alabama, en Huntsville, en mayo del 2017. Prudencialmente, sí, estos ambientalistas son muy matones, son muy agresivos, con un rifle de alto poder, calibre no sé cuánto. Le disparó 7 veces a su oficina y providencialmente este hombre había salido a hacerse un cafecito. Y cuando volvió a la oficina estaba destruida con balas de este calado. Hasta ese nivel llegan, oye. A otros los acusan de crímenes contra la humanidad. Tú sabes que un crimen contra la humanidad, la pena es la pena de muerte. ¿Cierto? Ese es el nivel de ataque a los científicos. Lo menos malo que le han pasado es que han perdido sus pegas. Eso es lo menos malo. Ahora, eso pasó con el gobierno. Mandé esta carta respaldada, muy bien respaldada, y no recibí respuesta alguna. Sin embargo, una carta mía muy humilde, muy breve, de 2 líneas, 3 líneas, mandada al presidente Trump el día 16 de marzo de este año, recibí respuesta inmediata de él el día 21 de marzo. Quizá estaba acá. Aquí está la carta, no sé si se puede ver. Ahí Sí, está. se ve. No sé si se alcanza a ver algo. Un poquito más arriba, Don Darla, que la levante para ver la firma. Ahí está. Ahí está la firma. Es que está detrás de un vidrio, porque la tengo marcada. ¿Ya? Exactamente. Recibí respuesta de él, fíjate, sin pensar que el presidente de Estados Unidos me podía responder a mí una carta muy sencilla que yo mandé respaldando a su asesor en ciencia y tecnología, Will Happer, que te mencionaba antes,
para que liderara el famoso Comité de Seguridad Climática que quiere echar a andar el presidente Trump para apretarle las clavijas a NOAA, NASA y la EPA. ¿Ya? Y que empiecen a sacar informes científicos de verdad y no corruptos, políticamente corruptos. Entonces, hubo un movimiento para respaldar que Will Happer, su asesor en ciencia y tecnología, fuera la persona que lo liderara. Y me respondió, entonces yo le dije, yo conocí a este señor en esta conferencia que seguramente ayudó a que usted tomara la histórica decisión de salirse del Acuerdo de París. Y bueno, y lo único que le puse al final, que Dios siempre esté a su lado, le dije, nada más. Y me respondió. Sin embargo, una carta mucho más contundente, mucho más fundamentada y con respaldo científico de categoría mundial, en este soberbio gobierno no recibí respuesta alguna, ni siquiera un acuso de recibo, nada. Entonces, todo lo que podemos esperar de aquí en adelante es seguir con las cosas que ya dijo la ministra Schmidt en el Congreso Futuro y las cosas que dijo el presidente hoy día en la inauguración o el lanzamiento de la COP25, que se va a hacer en Cerrillos finalmente, porque no hay espacio en ninguna parte, en espacio riesgo, no hay espacio nomás. Entonces, como vuelvo a repetir, y con esto termino, Alejandro, esto está recién empezando para Chile, recién. Y las consecuencias las vamos a ver muy rápidamente con lo que siempre viene, la fuga industrial, la fuga de capitales, cesantía, finalmente miseria. Muchas gracias, don Darlas. Bueno, ha sido un honor tener a don Darlas Pollock aquí en el programa, un sueño para mí, lo leí hace muchos años a don Darlas, nunca pensé a hablar con él, más encima en vivo, así que un sueño cumplido, más con el profe John Covin, un chileno valiente, don Darlas, espero y esperamos tenerlo en otro capítulo, don Darlas, vamos a estar en contacto. Quedaron muchas cosas pendientes, muchas preguntas al público. Le agradezco al público también, le agradezco a Cristian de Cuidemos a Chile, que nos ayuda con también mi canal Cuidemos, así que un saludo también a él. Y a Chris, que no pudo estar hoy día al final fue un error que pasó, pero para la otra también va a estar. Así que un saludo a todos, nos vemos mañana en Revisión Mundial. Don Darla, hasta siempre, profe, hasta siempre, nos estamos viendo. Bueno, chao, chao. Gracias por la invitación. Y adiós, John, mucho gusto conocerte. Nos vemos. Muy bien, chao, chao. Gracias, igual, chao, chao.